A veces, las cosas que más amamos son las mismas que nos rompen el corazón. Margaret Stone había visto el molino de su familia desmoronarse durante 20 años, mientras todo el pueblo la llamaba tonta por negarse a dejarlo ir. El viejo edificio se alzaba en silencio contra el cielo de la montaña. Sus ruedas de madera no habían girado desde que su padre murió. Cada mes llegaban nuevas facturas que no podía pagar, y vecinos que susurraban que estaba desperdiciando su vida en ruinas sin valor. Pero Margaret se aferraba de todos modos. Algo le decía que este lugar aún importaba. A su hijo de 12 años, Samuel, no le importaba lo que dijera la gente. Le encantaba explorar el viejo molino, pasar sus manos por las vigas de madera y escuchar el arroyo fluir por debajo. El chico veía belleza donde otros veían decadencia. Veía posibilidad donde otros veían fracaso. Pero, ¿qué había escondido exactamente el bisabuelo de Samuel dentro de esas paredes de madera que convertiría en millonarios a la familia más ridiculizada del pueblo? Antes de continuar, dinos desde dónde nos sintonizas. Y si esta historia te conmueve, asegúrate de estar suscrito, porque mañana he guardado algo extra especial para ti. La niebla matutina se aferraba al valle de Pine Ridge como un viejo amigo reacio a irse. Margaret Stone estaba en la ventana de su cocina, viendo cómo los primeros rayos del sol atravesaban la niebla para iluminar los cimientos de piedra del molino de su familia. El desgastado edificio había permanecido en silencio durante 2 décadas. Su enorme rueda de agua de madera congelada en el tiempo, pero aún dominaba el paisaje con una terca dignidad que le recordaba a su padre. Se sirvió café en una taza de cerámica desportillada, una de las pocas piezas que quedaban del juego de porcelana de su abuela, y se permitió este ritual diario de recordar. El molino había sido una vez el corazón de su pequeña comunidad de montaña, moliendo grano para las familias dispersas por el valle. Su bisabuelo lo había construido en 1892 con sus propias manos, eligiendo este lugar donde Clear Creek hacía una curva natural, proporcionando un flujo constante de agua durante todo el año. El padre de Margaret solía contarle historias sobre los años dorados del molino, cuando las carretas se alineaban los sábados por la mañana y el sonido de las piedras de moler se podía escuchar a kilómetros de distancia. Esos eran los días en que el apellido Stone significaba algo en el valle de Pine Ridge. Ahora, para la mayoría de la gente, significaba terquedad necia. «Mamá, ¿puedo ir al molino después del desayuno?», preguntó Samuel, apareciendo en la puerta con el cabello revuelto y unos ojos curiosos que le recordaban dolorosamente a su difunto esposo. A sus 12 años, Samuel poseía un alma vieja que parecía entender cosas más allá de sus años. Mientras otros niños de su edad estaban absortos en videojuegos y redes sociales, Samuel encontraba asombro en examinar los antiguos mecanismos del molino y dibujar la forma en que la luz de la mañana se filtraba a través de sus ventanas rotas. «Ya sabes las reglas», dijo Margaret, apartándose de la ventana. «Aléjate de las tablas sueltas en el segundo piso. Y no te acerques a la caja de la rueda sin mí». Samuel asintió con entusiasmo, ya buscando su desgastado cuaderno, donde documentaba cada detalle de la construcción del molino. El chico había llenado 3 de esos diarios con dibujos y observaciones cuidadosos, tratando el viejo edificio como un fascinante rompecabezas esperando a ser resuelto. Margaret no tuvo el valor de decirle que algunos rompecabezas no estaban destinados a ser resueltos, solo estaban destinados a ser recordados. El sonido de la grava crujiendo en su entrada interrumpió sus pensamientos. A través de la ventana, vio a Emma Caldwell bajarse de su camioneta, llevando lo que parecía un plato de cazuela. Emma había sido la amiga más cercana de Margaret desde la infancia. Una de las pocas personas que no pensaba que había perdido la cabeza al negarse a vender la propiedad del molino. «Buenos días, Margaret», llamó Emma mientras llamaba a la puerta de la cocina. «Te traje un poco de ese pan de maíz que te gusta». Margaret abrió la puerta con gratitud. La presencia de Emma siempre traía calidez a su modesto hogar, y su naturaleza práctica proporcionaba un contrapeso a las emociones a veces abrumadoras de Margaret sobre el molino. «No necesitas seguir dándonos de comer», dijo Margaret, aunque ya estaba despejando espacio en la encimera para el plato. «Tonterías. Además, necesito la excusa para ver cómo están las dos». Emma se sentó en una silla de la cocina con la facilidad de una amistad de larga data. «¿Cómo están las cosas realmente?». Margaret miró hacia la sala de estar,
donde Samuel estaba recogiendo su cuaderno y lápices. Harrison del banco llamó ayer. Otra vez. La expresión de Emma se oscureció. Thomas Harrison había sido el presidente del banco durante 5 años. Desde que se mudó al valle de Pine Ridge desde la ciudad, a diferencia de su predecesor, un hombre amable que había conocido a la familia de Margaret durante generaciones, Harrison abordaba cada interacción con fría eficiencia. ¿Qué quería esta vez? Lo de siempre, recordarme que los impuestos de la propiedad están atrasados, que el molino es un peligro para la seguridad, que no estoy siendo realista sobre su valor. La voz de Margaret llevaba el cansancio de alguien que había tenido esta conversación demasiadas veces. Tiene otro comprador interesado, una compañía de desarrollo de Denver. ¿Compañía de desarrollo? Emma frunció el ceño. ¿Qué querrían con la propiedad del molino? Harrison dice que están buscando propiedades en la montaña con acceso al agua. Probablemente quieran construir casas de vacaciones o un resort. Margaret se encogió de hombros, pero sus movimientos delataban su ansiedad. Hizo que pareciera que estaría loca si no considerara su oferta. Samuel apareció en la puerta, con el cuaderno bajo el brazo. ¿Ya me puedo ir, mamá? Margaret asintió, viendo a su hijo dirigirse hacia la puerta con su característico entusiasmo. A pesar de todo, la presión financiera, los susurros de la comunidad, la constante incertidumbre, Samuel nunca perdió su fascinación por el molino. A veces, Margaret se preguntaba si estaba siendo egoísta, aferrándose a la propiedad cuando venderla podría proporcionar un futuro más estable para su hijo. Ese chico tiene algo especial, observó Emma, viendo a Samuel desaparecer por el camino hacia el molino. La forma en que mira ese viejo edificio es como si viera algo que el resto de nosotros no ve. Margaret le sirvió una taza de café a Emma y se sentó frente a su amiga. Su padre era igual. David siempre decía que el molino tenía historias que contar si sabías cómo escuchar. Emma se acercó a la mesa y le apretó la mano a Margaret. David estaría orgulloso de ti por mantenerlo en la familia. ¿Lo estaría? La voz de Margaret se quebró ligeramente. A veces pienso que solo estoy siendo terca. El molino no ha generado dinero desde que papá murió. La maquinaria está más allá de la reparación y no puedo permitirme restaurarla. Tal vez Harrison tiene razón. Tal vez estoy siendo poco realista. Ahora escúchame, Margaret Stone, dijo Emma con firmeza. Tu bisabuelo no construyó ese molino para ganar dinero. Lo construyó para servir a la comunidad, para crear algo duradero. Tu padre lo entendió, y también David. El hecho de que el mundo haya cambiado no significa que el propósito del molino tenga que cambiar con él. Margaret quería creer las palabras de su amiga, pero la pila de facturas impagas en su encimera de la cocina le contaba una historia diferente. Impuestos de la propiedad, seguros, mantenimiento básico, todo sumaba más de lo que su trabajo a tiempo parcial en la biblioteca del condado podía cubrir. Había estado sacando del pequeño seguro de vida de David durante 3 años, y ese pozo estaba casi seco. El teléfono sonó, interrumpiendo sus pensamientos. Margaret miró la identificación de la llamada y suspiró. ¿Harrison otra vez?, preguntó Emma. Margaret asintió, dejando que la llamada fuera al correo de voz. Sabía lo que diría, lo mismo que había estado diciendo durante meses. La propiedad era una carga financiera. El molino era inseguro. La oferta de la compañía de desarrollo era generosa y no se mantendría sobre la mesa para siempre. No se va a rendir, dijo Margaret. Tampoco tú, respondió Emma con confianza. Tienes sangre Stone en tus venas. Tu bisabuelo no se rindió cuando la compañía de ferrocarriles intentó comprarlo. Tu padre no se rindió durante la sequía del 78 y tú no te vas a rendir ahora. Margaret apreciaba la fe de Emma, pero no podía ignorar las realidades prácticas. Samuel comenzaría la preparatoria en unos años, y luego la universidad si podía manejarlo. El chico era brillante, realmente brillante, y merecía oportunidades más allá de lo que Pine Ridge Valley podía ofrecer. ¿Cómo podría justificar mantener un molino en ruinas cuando venderlo podría asegurar su futuro? A través de la ventana, podía ver a Samuel sentado en el escalón del molino, dibujando algo en su cuaderno con intensa concentración. La vista le causó dolor en el corazón por el amor y la incertidumbre a partes iguales. Emma, dijo en voz baja, ¿qué pasa si estoy equivocada? ¿Qué pasa si aferrarme al molino es solo egoísmo disfrazado de sentimentalismo? Su amiga se quedó en silencio por un largo momento,
considerando la pregunta seriamente. Margaret, te conozco desde que teníamos la edad de Samuel. Eres una de las personas menos egoístas que he conocido. Si te estás aferrando a ese molino, no es porque seas egoísta. Es porque en algún lugar, muy en el fondo, sabes que todavía tiene un propósito. Margaret asintió, aunque la duda continuaba royéndola. El molino se sentía con un propósito de alguna manera, como si estuviera esperando algo. Pero, ¿esperando qué? ¿Y cuánto tiempo podía permitirse esperar mientras las facturas se apilaban y la presión de Harrison aumentaba? Como si la hubieran invocado sus pensamientos, Samuel vino corriendo por el camino desde el molino, con el rostro enrojecido por la emoción y el cuaderno apretado contra el pecho. «Mamá, Emma», llamó mientras irrumpía por la puerta de la cocina, «tienen que ver lo que encontré». Margaret y Emma intercambiaron miradas. Los descubrimientos de Samuel generalmente implicaban formaciones rocosas interesantes o nidos de pájaros inusuales. Los tipos de tesoros que deleitaban a los niños de 12 años, pero que tenían poca importancia para los adultos. «¿Qué es?» «Cariño», preguntó Margaret, tratando de igualar su entusiasmo. Samuel abrió su cuaderno y cuidadosamente sacó un trozo de papel doblado, amarillento por la edad y quebradizo en los bordes. Estaba escondido detrás de una piedra suelta en los cimientos del molino. Estaba dibujando la mampostería cuando noté que esta pieza era diferente de las otras. Margaret tomó el papel suavemente, desdoblándolo con cuidado. La letra estaba desvanecida pero legible, la distintiva caligrafía de su bisabuelo que recordaba de viejas cartas familiares. «¿Qué dice?», preguntó Emma, inclinándose para ver más de cerca. Las manos de Margaret temblaron ligeramente mientras leía las palabras en voz alta. «A mis descendientes que llevan el apellido Stone, este molino contiene más que recuerdos. Lo que alimenta el cuerpo también puede alimentar el alma. Pero solo aquellos que comprendan el verdadero propósito del molino descubrirán el tesoro más allá de toda medida. No busquen en las piedras de moler lo que buscan, sino en lo que yace debajo de la rueda misma. El agua conoce el camino». La cocina se quedó en silencio, excepto por el tic-tac constante del reloj de pared. Margaret leyó la nota 2 veces más, su mente luchando por procesar lo que estaba viendo. «El bisabuelo escribió esto», susurró. Samuel asintió con entusiasmo. «Tiene su firma al final. ¿Ves? Jeremiah Stone, 1943. Emma se acercó, estudiando el papel. «Tesoro más allá de toda medida». «¿Qué crees que quiso decir?» Margaret negó con la cabeza lentamente. «No lo sé. Papá nunca mencionó nada sobre el bisabuelo escondiendo algo en el molino». «Tal vez él no lo sabía», sugirió Samuel. «Tal vez el bisabuelo lo estaba manteniendo en secreto por alguna razón». Margaret miró el rostro emocionado de su hijo y sintió que su corazón se hundía. Reconoció esa expresión. Era la misma mirada que solía tener David cuando hablaba de restaurar el molino a su antigua gloria. Era la mirada de alguien que creía en las posibilidades. «Samuel, cariño», dijo suavemente, «a veces los papeles viejos como este son solo...» «Mamá, escucha», interrumpió Samuel, su voz adquiriendo un tono inusualmente serio. «He estado estudiando la construcción del molino durante 2 años. Conozco cada piedra, cada viga, cada parte de ese edificio. Este papel fue escondido específicamente. El bisabuelo quería que alguien lo encontrara». Emma estudió la nota de nuevo. «El agua conoce el camino». Esa es una frase interesante. Tu bisabuelo era conocido por su sabiduría, Margaret. No habría escrito algo así sin razón. Margaret quería descartar la nota como un romanticismo sin sentido, pero algo en las palabras de su bisabuelo le agitó un recuerdo. Recordó que su padre mencionaba que Jeremiah Stone había sido un hombre inusual, reflexivo, deliberado, alguien que planeaba con mucha anticipación. Había construido el molino para que durara generaciones, eligiendo materiales y métodos que iban más allá de lo estrictamente necesario. «¿Qué crees que deberíamos hacer?», preguntó, aunque una parte de ella ya sabía la respuesta. Los ojos de Samuel se iluminaron. «Tenemos que investigar. Tenemos que averiguar qué quiso decir con lo que yace debajo de la rueda». Margaret miró a Emma, quien asintió con aliento. «No podría hacer daño echar un vistazo, ¿verdad? Además, podría ayudarte a entender mejor el molino. Decidas si te lo quedas o no». Esa tarde, Margaret se encontró de pie junto a la vieja rueda de agua por primera vez en meses. Por lo general, evitaba esta parte del molino. La vista de la enorme estructura de madera, una vez tan vital y viva,
ahora inmóvil y cubierta de musgo, siempre la llenaba de tristeza. Samuel se agachó cerca de la base de la rueda, examinando los cimientos de piedra con la intensidad de un arqueólogo. «Mira esto, mamá. La mampostería aquí es diferente del resto del molino. Estos bloques son más grandes y están unidos de manera diferente». Margaret se arrodilló junto a su hijo, pasando sus dedos por las piedras desgastadas. Él tenía razón. La construcción aquí parecía más elaborada, más cuidadosamente planeada. «¿Qué crees que significa?», preguntó. Samuel consultó su cuaderno, hojeando páginas de bocetos detallados. «Creo que el bisabuelo construyó algo especial aquí, algo que quería proteger». Mientras Margaret estudiaba los dibujos de su hijo, sintió un aleteo de algo que no había experimentado en años: esperanza. Tal vez Emma tenía razón. Tal vez el molino todavía tenía un propósito. Y tal vez, solo tal vez, su bisabuelo les había dejado más que solo recuerdos. El sol comenzaba a ponerse detrás de las montañas, proyectando largas sombras sobre el patio del molino. Margaret sabía que debían regresar a casa, pero algo la mantenía arraigada a este lugar junto a la rueda silenciosa. «Mañana», dijo en voz baja. «Volveremos mañana y miraremos con más cuidado». Samuel sonrió y dobló con cuidado la vieja carta en su cuaderno. Mientras caminaban hacia la casa, Margaret sintió como si estuviera al borde de algo significativo. No sabía qué podrían encontrar debajo de la rueda de agua, pero por primera vez en años, estaba ansiosa por descubrir lo que el mañana podría traer. Detrás de ellas, el molino se alzaba silueteado contra el cielo de la tarde, guardando sus secretos por una noche más. La mañana siguiente llegó con el tipo de aire fresco de montaña que hacía que todo pareciera posible. Margaret apenas había dormido, su mente dándole vueltas a las palabras de su bisabuelo. ¿Qué yace debajo de la rueda misma? El agua conoce el camino. Había pasado horas mirando al techo, alternando entre emoción y escepticismo, preguntándose si estaba a punto de embarcarse en una misión tonta o algo mucho más significativo. Samuel ya estaba vestido y esperando en la cocina cuando ella bajó, su cuaderno y una pequeña linterna sobre la mesa como herramientas para una expedición. «He estado pensando en la carta toda la noche», dijo, apenas conteniendo su entusiasmo. «El agua conoce el camino. ¿Qué pasa si el bisabuelo se refería al arroyo mismo? ¿Qué pasa si hay algo donde el agua se encuentra con la rueda?» Margaret se sirvió café y estudió el rostro ansioso de su hijo. A sus 12 años, Samuel poseía una mente lógica que impresionaba incluso a los adultos que lo conocían. Sus maestros a menudo comentaban su inusual habilidad para ver patrones y conexiones que otros no veían. «Está bien», dijo, sorprendiéndose a sí misma con la decisión. «Después del desayuno, echaremos un vistazo más de cerca». Caminaron juntos hacia el molino, el rocío de la mañana aún aferrándose a la hierba alta que había crecido alrededor de los cimientos del edificio. La rueda de agua se alzaba ante ellos, 30 pies de diámetro, y construida con maderos de roble que se habían desgastado hasta un gris plateado. Incluso inmóvil, conservaba una dignidad impresionante. Samuel inmediatamente comenzó a examinar la base de la rueda donde se encontraba con el arroyo. El agua fluía por debajo de la estructura a través de un canal cuidadosamente diseñado que su bisabuelo había tallado del lecho natural del arroyo. «Mamá, mira esto», llamó Samuel, su voz tensa por la emoción. Margaret se apresuró a donde su hijo estaba agachado junto al canal de piedra. Samuel señaló lo que parecía ser un pequeño símbolo tallado en una de las piedras de los cimientos, un diseño simple que parecía una rueda de molino con agua fluyendo por debajo. «Nunca antes lo había notado», dijo Margaret, pasando su dedo por el símbolo tallado. «Ha estado cubierto de musgo y barro», explicó Samuel, «pero cuando lo limpié, él cepilló más escombros de la piedra, revelando que el símbolo era en realidad parte de un tallado más grande. Surgieron marcas adicionales, lo que parecía una flecha apuntando río abajo y debajo de eso, una serie de pequeñas marcas que podrían haber sido números o letras. Margaret sintió que su pulso se aceleraba. Esto no era una coincidencia. Su bisabuelo había marcado deliberadamente este lugar. «¿Qué crees que significa?», preguntó. Samuel consultó la carta de nuevo, leyendo las palabras cuidadosamente. «No busquen en las piedras de moler lo que buscan, sino en lo que yace debajo de la rueda misma. El agua conoce el camino». Levantó la vista hacia Margaret con creciente emoción. «¿Qué pasa si hay algo escondido en el canal? ¿Algo bajo el agua?».
Margaret estudió el arroyo donde fluía debajo de la rueda. El agua era clara, pero lo suficientemente profunda como para que no pudiera ver el fondo con claridad. El canal tenía tal vez 4 pies de ancho y había sido tallado por expertos para dirigir el flujo de agua de manera eficiente. Tendría que ser algo a prueba de agua, reflexionó. Algo que pudiera sobrevivir bajo el agua durante décadas. Samuel ya se estaba arremangando. Solo hay una forma de averiguarlo. Samuel, espera. Pero su hijo ya se había metido en el arroyo. El agua fría de la montaña le llegaba casi hasta las rodillas. Margaret observó nerviosamente mientras él palpaba el fondo de piedra con sus manos, siguiendo la línea de los símbolos tallados. Las piedras aquí abajo también son diferentes, llamó Samuel por encima del sonido del agua que fluía. No son solo lecho natural del arroyo. El bisabuelo colocó estas piedras deliberadamente. Margaret se quitó los zapatos y se unió a Samuel en el arroyo, jadeando por el impacto del agua fría. Juntos, palparon el canal cuidadosamente construido, sus dedos buscando cualquier cosa que no perteneciera al lecho natural del arroyo. Aquí, la voz de Samuel llevaba una nota de triunfo. Hay algo aquí. Margaret se movió a donde Samuel estaba parado. Debajo del agua, encajado entre 2 grandes piedras de los cimientos, podía sentir el borde de algo liso y duro. Estaba envuelto en lo que se sentía como tela aceitada o cuero. Trabajando juntos, lograron sacar el objeto de su escondite. Era un paquete del tamaño de un libro envuelto en lo que resultó ser una bolsa de cuero aceitado que había protegido su contenido de décadas de agua que fluía. Salieron del arroyo y se sentaron en un tronco cercano, ambos goteando y tiritando, pero demasiado emocionados para preocuparse por su incomodidad. Margaret desenvolvió cuidadosamente la bolsa de cuero, revelando otra carta con la letra de su bisabuelo, junto con lo que parecía ser un mapa dibujado a mano. «Mis queridos descendientes», leyó Margaret en voz alta, su voz temblando ligeramente. «Si han encontrado este mensaje, entonces poseen la persistencia y la sabiduría que esperaba que corriera por la sangre de nuestra familia. El molino que construí sirve a un propósito más allá de la molienda de grano, aunque pocos sabrán jamás su verdadero significado». Hizo una pausa mirando el rostro envuelto de Samuel antes de continuar. «Durante las dificultades de la década de 1930, descubrí que nuestra montaña tenía más riqueza de lo que la mayoría se daba cuenta. El arroyo que impulsa nuestro molino lleva más que agua. Lleva la evidencia de depósitos de plata y oro río arriba. He pasado 20 años reuniendo en silencio lo que la montaña ofrecía, almacenándolo de forma segura para un momento en que nuestra familia pudiera tener necesidad». Las manos de Margaret comenzaron a temblar mientras leía las siguientes líneas. «Lo que he escondido proporcionará seguridad para generaciones de Stones si se maneja sabiamente, pero debe permanecer en secreto hasta el momento adecuado. No confíen en nadie fuera de la familia. El verdadero tesoro del molino no se encuentra en un solo escondite, sino en un sistema que he creado. Usen el mapa para encontrar el primer escondite. Cada descubrimiento conducirá al siguiente hasta que hayan recuperado lo que he reunido para ustedes». La carta estaba firmada y fechada. Jeremiah Stone, 15 de octubre de 1943. Samuel se inclinó para examinar el mapa. Mostraba un diseño detallado de la propiedad del molino con varios puntos de referencia marcados y lo que parecía ser una serie de símbolos conectados que conducían de un lugar a otro. «Mamá», susurró Samuel, «el bisabuelo estaba diciendo la verdad. Realmente hay un tesoro». Margaret miró los documentos en sus manos, su mente dando vueltas. ¿Podría ser posible? ¿Había su bisabuelo realmente escondido una fortuna en algún lugar de su propiedad? La parte práctica de su mente insistía en que esto era fantasía, pero la evidencia estaba literalmente en sus manos. «¿Qué hacemos ahora?», preguntó Samuel. Antes de que Margaret pudiera responder, el sonido de un motor de coche llamó su atención. A través de los árboles pudo ver un sedán negro entrando en su entrada. Incluso a esta distancia, reconoció el coche. Pertenecía a Thomas Harrison del banco. «Rápido», dijo Margaret, volviendo a envolver cuidadosamente los documentos en la bolsa de cuero. «No podemos dejar que nadie vea esto». Se apresuraron a regresar a la casa, la mente de Margaret acelerada. La llegada de Harrison no podía ser una coincidencia. Él había estado presionándola para que vendiera durante meses, y ahora aparecía sin previo aviso, justo cuando habían hecho su increíble descubrimiento.
Harrison estaba esperando en su porche delantero cuando llegaron, su traje de negocios fuera de lugar en el rústico entorno de montaña. Era un hombre delgado de unos 50 años, con el cabello prematuramente gris y ojos calculadores que parecían evaluar todo en términos de dólares y centavos. Señorita Stone, dijo con su sonrisa practicada, espero que no le importe que me detenga sin avisar. Tengo algunas noticias que creo que querrá escuchar. Margaret se obligó a devolverle la sonrisa mientras deslizaba discretamente la bolsa de cuero a Samuel detrás de su espalda. Por supuesto, señor Harrison. ¿Qué puedo hacer por usted? La compañía de desarrollo que mencioné ha aumentado su oferta, dijo Harrison, sacando una carpeta de su maletín. Ahora están preparados para ofrecer $300,000 por la propiedad del molino, en efectivo con un cierre en 30 días. A Margaret le faltó el aire. $300,000 era más dinero del que jamás había imaginado tener. Resolvería todos sus problemas financieros y aseguraría el futuro de Samuel. Eso es muy generoso, logró decir. Lo es, de hecho, asintió Harrison. De hecho, probablemente sea más de lo que vale la propiedad, pero están motivados para cerrar rápidamente. Odiaría que perdiera esta oportunidad, especialmente dada su situación financiera actual. Había algo en el tono de Harrison que incomodó a Margaret, una sutil presión que se sentía casi amenazante. Necesitaré algo de tiempo para considerarlo, dijo Margaret. La sonrisa de Harrison se tensó casi imperceptiblemente. Por supuesto, pero debo mencionar que esta oferta tiene una fecha de vencimiento. Necesitan una respuesta para el final de la semana. Después de que Harrison se fue, Margaret y Samuel se sentaron en la cocina, con la bolsa de cuero entre ellos sobre la mesa. La visita del banquero había añadido una nueva urgencia a su situación. Mamá, dijo Samuel en voz baja, tenemos que seguir el mapa. Tenemos que averiguar qué nos dejó el bisabuelo. Margaret asintió, aunque su corazón latía con ansiedad. En el lapso de 2 días, su vida tranquila se había vuelto del revés. Ahora estaba sentada sobre lo que podría ser una fortuna familiar, mientras se enfrentaba a la presión de vender la misma tierra donde estaba escondida. Sí, dijo finalmente, tenemos que saber la verdad. Pero Samuel, no podemos contarle a nadie sobre esto. Todavía no. No hasta que entendamos con qué estamos lidiando. Samuel asintió solemnemente, entendiendo la gravedad de la situación a pesar de su juventud. Margaret miró por la ventana hacia el molino, su silueta familiar ahora cargada de un nuevo significado. Su bisabuelo había sido un hombre cuidadoso y reflexivo. Si había escondido un tesoro, lo había hecho por buenas razones, y si Thomas Harrison estaba presionando tanto para una venta rápida, podría haber más en su urgencia que una simple oportunidad de negocio. Los próximos días determinarían si las fortunas de la familia Stone estaban a punto de cambiar para siempre. Margaret pasó esa noche estudiando el mapa de su bisabuelo a la luz de una lámpara, trazando los intrincados símbolos con el dedo mientras Samuel dormía. El diagrama dibujado a mano mostraba un detalle notable. Cada edificio, cada árbol, cada formación rocosa significativa en su propiedad estaba cuidadosamente marcada. Pero era la serie de símbolos conectados lo que más la fascinaba. Formaban un camino que comenzaba en el molino y se extendía a través de varios lugares en su propiedad de 20 acres. El primer símbolo parecía apuntar hacia la antigua oficina del molino, un pequeño edificio de piedra que había servido como lugar de trabajo de su bisabuelo. Margaret rara vez había entrado en el edificio desde la muerte de su padre. Se sentía demasiado como perturbar un santuario de la historia familiar. A la mañana siguiente, ella y Samuel se dirigieron al edificio de la oficina. A diferencia de la estructura principal del molino, la oficina había sido construida completamente de piedra, con paredes gruesas y un techo de pizarra que había resistido las décadas notablemente bien. Margaret sacó la vieja llave de bronce del llavero de su padre, notando cómo la cerradura aún giraba suavemente a pesar de los años de desuso. El interior olía a madera vieja y cuero, con partículas de polvo bailando a la luz del sol de la mañana que se filtraba a través de las pequeñas ventanas. El escritorio de su bisabuelo dominaba la habitación, una enorme pieza de roble que su padre siempre había dicho que fue construida para durar para siempre. Las estanterías revestían las paredes, llenas de diarios agrícolas, libros de contabilidad y manuales técnicos que se remontaban a los primeros días del molino. Según el mapa, dijo Samuel, consultando los documentos envueltos en cuero,
Deberíamos buscar algo marcado con el mismo símbolo que encontramos junto a la rueda de agua. Comenzaron a buscar metódicamente, examinando cada superficie en busca de símbolos tallados o pintados. Margaret abrió los cajones del escritorio mientras Samuel revisaba los estantes inferiores y el piso. Fue Samuel quien lo encontró. Un pequeño tallado en el panel de madera debajo del cajón inferior del escritorio. «Mamá, aquí», señaló un símbolo idéntico al que habían encontrado junto al arroyo, tallado discretamente en la madera donde normalmente estaría oculto por la silla. Margaret se arrodilló junto a él, pasando sus dedos por el tallado. «Debe haber algo aquí. Ayúdame a mover el escritorio». Trabajando juntos, lograron mover el pesado escritorio lo suficiente como para revelar lo que había debajo. Construido en el piso de piedra, había un pequeño compartimento cubierto por una losa de piedra ajustada que se mezclaba perfectamente con el piso circundante. La losa se levantó para revelar un escondite que contenía varios artículos envueltos en tela aceitada. Las manos de Margaret temblaron mientras desenvolvía el primer paquete. Dentro había papeles enrollados, lo que parecían ser planos arquitectónicos originales para el molino. Pero estos no eran los simples planos que podría haber esperado. Estos planos mostraban un nivel de detalle y complejidad que hablaba de una ingeniería mucho más allá de la molienda básica de grano. «Mira esto», dijo Samuel, extendiendo los planos sobre el escritorio. «Estos muestran cámaras y pasajes ocultos que nunca supe que existían». Margaret estudió los planos con creciente asombro. Los planos revelaron que el molino contenía varios espacios ocultos, cámaras construidas en las paredes, pasajes que conectaban diferentes niveles, lo que era más intrigante, lo que parecía ser un área de almacenamiento subterráneo debajo del piso de molienda principal. «El bisabuelo diseñó este lugar como una fortaleza», murmuró Margaret. «¿Pero por qué?». Samuel trazó su dedo a lo largo de los planos, siguiendo una serie de líneas punteadas que parecían indicar caminos ocultos. Tal vez necesitaba mantener las cosas en secreto. Tal vez durante la depresión, la gente no podía confiar en los bancos o incluso en los vecinos. El segundo paquete contenía un diario detallado escrito con la caligrafía metódica de su bisabuelo. Margaret lo abrió con cuidado, leyendo la primera entrada, fechada el 3 de septiembre de 1933. «Los precios del oro han subido de nuevo», leyó en voz alta. «Las políticas monetarias del gobierno han creado una oportunidad para aquellos lo suficientemente sabios como para reconocerla. El arroyo sigue produciendo cantidades modestas, y he identificado varios lugares prometedores río arriba. A Ana le preocupa mi secretismo, pero estos son tiempos peligrosos para un hombre con recursos». Margaret hojeó varias páginas, cada entrada documentando la cuidadosa acumulación de metales preciosos de su bisabuelo. Claramente había estado recolectando oro y plata durante años, usando el conocimiento de la geología local y los patrones de los arroyos que pocos otros poseían. «Estaba minando», dijo Samuel con emoción. «El bisabuelo estaba minando oro y plata en secreto de nuestra propiedad». Las entradas del diario pintaban una imagen de un hombre que entendía que la incertidumbre económica requería preparación. Jeremiah Stone había visto a los bancos fracasar durante la depresión y había decidido crear su propia forma de seguridad. Pero en lugar de simplemente acaparar dinero en efectivo, se había dedicado a los metales preciosos y los había escondido usando los complejos espacios ocultos del molino. «Escuchen esta entrada», dijo Margaret, señalando un pasaje fechado en octubre de 1943. «He completado el escondite final. El sistema ahora está listo para proveer a mis descendientes cuando lo necesiten. Cada lugar contiene lo suficiente para asegurar la comodidad, pero la verdadera riqueza reside en el conjunto acumulado. Ruego que mi familia sea digna de esta confianza». Un golpe en la puerta de la oficina los hizo saltar a ambos. Margaret reunió rápidamente los documentos mientras Samuel miraba por la ventana. «Es Emma», informó con alivio. Margaret abrió la puerta para encontrar a su amiga con un termo y una expresión de preocupación. «Los vi a ambos dirigiéndose aquí temprano y pensé que podrían necesitar un poco de café», dijo Emma. «¿Está todo bien? Parecen haber visto un fantasma». Margaret miró a Samuel, quien asintió ligeramente. Habían acordado la noche anterior que se podía confiar en Emma con su secreto si era necesario. «Emma», dijo Margaret con cuidado, «¿cuánto sabes sobre los negocios de mi bisabuelo durante la depresión?» Emma entró, dejando el termo en el escritorio.
Jeremiah Stone. Bueno, sé que fue una de las pocas personas en el valle que pareció capear los tiempos difíciles sin muchos problemas. Mi abuela solía decir que tenía un don para ganar dinero cuando otros lo estaban perdiendo. ¿Alguien alguna vez sospechó que estaba involucrado en la minería?, preguntó Samuel. Las cejas de Emma se levantaron. ¿Minería? Nunca escuché eso, aunque, ahora que lo mencionas, pasaba mucho tiempo en las montañas. La gente asumía que estaba cazando o revisando el ganado, pero hizo una pausa, estudiando el rostro de Margaret. ¿Por qué preguntas? Margaret tomó una decisión. ¿Por qué encontramos esto? Le mostró a Emma el diario y los planos, observando cómo la expresión de su amiga cambiaba de curiosidad a asombro mientras asimilaba lo que estaba viendo. Dios mío, susurró Emma. ¿Me estás diciendo que Jeremiah Stone estaba minando metales preciosos en secreto? Parece que sí, dijo Margaret. Y según este diario, escondió cantidades sustanciales alrededor de la propiedad. Emma se hundió en una silla, estudiando los planos arquitectónicos. Con razón, Harrison ha sido tan persistente en comprar la propiedad. Si hay rumores sobre depósitos minerales, ¿qué quieres decir?, preguntó Samuel. Emma levantó la vista de los planos. Thomas Harrison no creció aquí como el resto de nosotros. Vino de Denver hace 5 años. La gente asumió que quería la banca de un pueblo pequeño, pero tal vez tenía otras razones para mudarse al valle de Pine Ridge. Margaret sintió un escalofrío de comprensión. ¿Crees que él sabe algo sobre el potencial minero? Creo que es bastante conveniente que un banquero de la ciudad se interese de repente en una propiedad rural que supuestamente no tiene ningún valor más allá del sentimentalismo. Samuel había estado leyendo tranquilamente el diario mientras los adultos hablaban. Mamá, mira esta entrada de 1942. El bisabuelo menciona que unos visitantes le hicieron preguntas sobre los derechos de agua del molino y los reclamos mineros. Margaret leyó el pasaje que Samuel le indicó. Su bisabuelo había escrito sobre extraños de compañías mineras que se le habían acercado para comprar los derechos de minerales de su propiedad. Él se había negado a todas las ofertas, pero las entradas del diario sugerían que se había vuelto cada vez más cauteloso a la hora de proteger sus operaciones secretas. Estaba preocupado por el interés externo, incluso entonces, se dio cuenta Margaret. Por eso creó un sistema de escondites tan elaborado. Emma se puso de pie, con una expresión decidida. Margaret, tienes que tener mucho cuidado con cómo procedes. Si realmente hay un tesoro escondido en esta propiedad, y si Harrison sospecha que existe, podrías estar en más peligro de lo que te das cuenta. Margaret asintió, comprendiendo la gravedad de su situación. Ya no solo estaban lidiando con la historia familiar, estaban potencialmente sentados sobre activos valiosos que otros podrían estar dispuestos a hacer casi cualquier cosa para obtener. Necesitamos averiguar exactamente qué nos dejó el bisabuelo, dijo Margaret, pero necesitamos hacerlo en silencio, y tenemos que hacerlo rápido. Samuel dobló cuidadosamente los planos. Según el mapa, la siguiente ubicación está en el edificio principal del molino. Se supone que hay una cámara oculta detrás de las piedras de moler principales. Margaret miró a su hijo y a su mejor amiga, sintiendo el peso de las decisiones que afectarían a todos sus futuros. Entonces es allí donde vamos a continuación. El edificio principal del molino se sentía diferente ahora que Margaret conocía sus secretos. Lo que una vez había parecido una estructura simple para moler grano ahora se revelaba como un laberinto elaborado de propósitos ocultos. Ella y Samuel se pararon ante las enormes piedras de moler, estudiando los planos con una linterna en el interior oscuro. Según los planos arquitectónicos, una cámara oculta yacía detrás de la piedra de moler oriental, accesible a través de un mecanismo construido en los cimientos de piedra. Samuel pasó sus manos por las enormes piedras circulares, buscando cualquier cosa que pudiera servir como un gatillo o liberación. Los planos muestran algo aquí, dijo Samuel, señalando una sección específica del dibujo. Algún tipo de mecanismo giratorio. Margaret examinó la piedra más cuidadosamente, notando cómo la luz de la mañana de las ventanas altas revelaba sutiles diferencias en la mampostería. Una sección parecía estar construida de manera diferente al resto, unida con piedras más pequeñas que formaban un patrón casi decorativo. Intenta presionar diferentes piedras, sugirió Margaret. El bisabuelo habría diseñado algo que pareciera natural, pero que pudiera ser operado por alguien que conociera el secreto.
Samuel comenzó a presionar sistemáticamente cada piedra en el patrón distintivo. En su séptimo intento, escucharon un suave sonido de molienda y una sección de la pared comenzó a girar hacia adentro sobre bisagras ocultas. «Funcionó», exclamó Samuel, su voz haciendo eco en el espacio repentinamente revelado más allá. Margaret iluminó con su linterna la abertura, revelando una cámara estrecha de unos 6 pies de profundidad y 4 pies de ancho. El espacio contenía varias cajas de madera y lo que parecían ser más documentos envueltos en cubiertas protectoras. Sacaron las cajas afuera, a la luz del día, el corazón de Margaret latiendo con anticipación. La primera caja era más pesada de lo esperado, y cuando Samuel levantó la tapa, ambos se quedaron sin aliento por lo que había dentro. Anidados en compartimentos cuidadosamente dispuestos, había piezas de equipo de minería antiguo, una batea de oro, pequeñas piquetas, tamices y lo que parecía ser un kit de amalgama de mercurio. Pero fue la colección de pequeños frascos de vidrio lo que llamó la atención de Margaret. Cada frasco contenía lo que parecían ser escamas de oro y partículas de plata, cuidadosamente etiquetadas con fechas y ubicaciones. El bisabuelo realmente estaba minando, exhaló Samuel, sosteniendo uno de los frascos para que la luz lo captara, y estaba llevando registros detallados de todo lo que encontraba. La segunda caja contenía más herramientas de minería, pero estas eran instrumentos especializados que hablaban de un serio conocimiento geológico. Margaret reconoció una brújula, equipo de topografía y lo que parecían ser herramientas de análisis de rocas. Su bisabuelo no había estado casualmente buscando oro. Había estado realizando operaciones de minería sistemáticas. «Mira esto», dijo Samuel, desenvolviendo uno de los paquetes de documentos. «Es un mapa de toda la región de la montaña con depósitos minerales marcados». Margaret estudió el mapa con creciente asombro. Jeremiah Stone había identificado docenas de posibles lugares de minería en toda el área del valle de Pine Ridge, con notas detalladas sobre la composición del suelo, los patrones de flujo de agua y la accesibilidad estacional. «Según estas notas», dijo Margaret, leyendo un documento adjunto, él creía que había una veta de plata importante que corría por nuestra propiedad y se extendía hasta la tierra del bosque nacional. Samuel trazó su dedo a lo largo de la veta marcada. Si tenía razón, eso explicaría por qué la compañía de desarrollo está tan interesada en comprar nuestra tierra. Las implicaciones golpearon a Margaret como un golpe físico. Si Harrison y su compañía de desarrollo sabían sobre el potencial mineral, no solo estaban comprando tierras para casas de vacaciones, se estaban posicionando para explotar valiosos derechos mineros. «Necesitamos entender con qué estamos realmente lidiando», dijo Margaret. «Estas herramientas y muestras de minería demuestran que el bisabuelo estaba encontrando metales preciosos. Pero ¿cuánto acumuló realmente?» Samuel ya estaba consultando el mapa del tesoro del escondite del arroyo. «Según esto, hay 6 ubicaciones más marcadas en nuestra propiedad. El equipo de minería podría ser solo el comienzo». Margaret sintió una mezcla de emoción y miedo. Cada descubrimiento parecía aumentar tanto su riqueza potencial como su peligro. Si existían depósitos minerales valiosos en su tierra, venderla a la compañía de desarrollo de Harrison significaría regalar una fortuna. «Necesitamos ayuda de expertos», se dio cuenta Margaret. «Alguien que pueda decirnos qué estamos viendo realmente». «¿Qué tal la doctora Wells?», sugirió Samuel. «Ella conoce toda la historia local. Tal vez sepa algo sobre las actividades del bisabuelo». La doctora Patricia Wells vivía en una modesta casa cerca del centro de la ciudad, rodeada de jardines que reflejaban su amor por la flora local. Margaret la conocía desde hacía años como la historiadora no oficial del valle y profesora de geología jubilada. Si alguien podía proporcionar contexto para sus descubrimientos, sería la doctora Wells. Encontraron a la anciana cuidando su jardín de hierbas, su cabello plateado cubierto por un sombrero de sol bien usado. La doctora Wells tenía más de 70 años, pero poseía la energía y la curiosidad de alguien de la mitad de su edad. «Margaret, Samuel», llamó calurosamente. «¿Qué los trae por aquí en una mañana tan encantadora?» Margaret miró a su alrededor para asegurarse de que no los estuvieran observando. Luego explicó cuidadosamente sus descubrimientos. La doctora Wells escuchó con creciente fascinación, ocasionalmente haciendo preguntas que revelaban su profundo conocimiento de la geología y la historia local. «Tu bisabuelo era un hombre notable»,
dijo la doctora Wells cuando Margaret terminó. Siempre sospeché que sabía más sobre esta montaña de lo que dejaba ver. ¿Sabía usted que estaba minando?, preguntó Samuel. La doctora Wells sonrió misteriosamente. Tenía mis sospechas. Jeremiah Stone fue una de las pocas personas en el valle que parecía genuinamente despreocupada por la depresión, y tenía un interés inusual en los estudios geológicos para alguien que supuestamente solo cultivaba grano. Los condujo a su estudio, sacando varios libros gruesos y mapas geológicos. El valle de Pine Ridge se asienta sobre algunas de las formaciones minerales más interesantes de esta parte de Colorado. La mayoría de la gente no se da cuenta porque la evidencia visible es sutil, pero definitivamente hay depósitos de metales preciosos en toda esta región. La doctora Wells extendió un mapa de estudio geológico profesional señalando varias áreas marcadas. Y vean estas formaciones. Indican posibles depósitos de plata y oro. La propiedad de su familia se encuentra justo en el medio de lo que podría ser una zona mineral muy rica. Margaret estudió el mapa, notando cómo las formaciones marcadas se alineaban estrechamente con las anotaciones dibujadas a mano de su bisabuelo. Entonces, ¿tenía razón sobre el potencial mineral? Más que razón, confirmó la doctora Wells. Él estaba realizando investigaciones geológicas legítimas décadas antes de que los estudios oficiales confirmaran lo que había descubierto. Samuel le mostró a la doctora Wells algunas de las muestras de minerales que habían encontrado. La anciana las examinó con evidente experiencia, usando una lupa y tomando notas en un pequeño cuaderno. Estas muestras muestran un contenido significativo de plata, anunció después de varios minutos de examen. Y esta muestra de oro, aunque pequeña, parece ser de alta calidad. Tu bisabuelo definitivamente sabía lo que estaba haciendo. Margaret sintió una oleada de reivindicación mezclada con preocupación. Doctora Wells, si nuestra propiedad realmente contiene minerales valiosos, ¿qué deberíamos hacer al respecto? La expresión de la anciana se volvió seria. Eso depende de varios factores. ¿Tienen un título claro de los derechos de minerales? ¿Están preparados para lidiar con las complejidades legales y prácticas de las operaciones mineras? Y lo más importante, ¿quién más sabe sobre esta riqueza potencial? Margaret explicó los persistentes intentos de Harrison de comprar la propiedad y su conexión con la compañía de desarrollo de Denver. La doctora Wells asintió con gravedad. Me temía eso. Thomas Harrison ha estado haciendo preguntas por la ciudad sobre la geología local y los derechos de minerales. Pensé que solo estaba haciendo conversación, pero ahora sospecho que tiene información privilegiada. ¿Información privilegiada?, preguntó Samuel. Estudios geológicos, informes de minería, posiblemente incluso registros históricos que la mayoría de la gente no sabe que existen, explicó la doctora Wells. Si Harrison representa a inversores que se especializan en la adquisición de derechos de minerales, es posible que hayan realizado una investigación exhaustiva antes de acercarse a usted. Margaret se dio cuenta de que su situación se estaba volviendo más compleja por hora. Ya no solo estaban lidiando con un tesoro familiar, estaban potencialmente sentados sobre derechos de minerales que valían mucho más de lo que la compañía de desarrollo de Harrison estaba ofreciendo. ¿Qué recomendaría?, preguntó Margaret. La doctora Wells se quedó en silencio por varios momentos, claramente sopesando sus palabras con cuidado. Primero, necesitan completar el mapa del tesoro de su bisabuelo. Comprender exactamente lo que les dejó les ayudará a tomar decisiones informadas. Segundo, necesitan asesoramiento legal sobre los derechos de minerales y la ley de propiedad. Y tercero, hizo una pausa, mirando directamente a Margaret. Necesitan tener mucho cuidado con en quién confían. Mientras se preparaban para irse, la doctora Wells apartó a Margaret. Tu bisabuelo era un hombre sabio que planeaba para el futuro. No habría creado este sistema elaborado a menos que creyera que su familia lo necesitaría algún día. No dejes que nadie te presione para tomar decisiones antes de que entiendas lo que realmente estás renunciando. De regreso a su propiedad, Margaret sintió el peso de la responsabilidad sobre sus hombros. La emoción de Samuel era contagiosa, pero no podía ignorar los peligros potenciales que enfrentaban. Si su tierra realmente contenía valiosos depósitos minerales, y si Harrison sospechaba su valor, necesitaban moverse rápida y cuidadosamente. Mañana, le dijo a Samuel, seguiremos el mapa a la siguiente ubicación, pero de ahora en adelante
No le diremos a nadie más sobre lo que encontramos. A nadie. Samuel asintió solemnemente, entendiendo que su búsqueda del tesoro se había convertido en algo mucho más serio de lo que cualquiera de ellos había imaginado originalmente. Esa noche, Margaret se sentó en la mesa de su cocina con una taza de té, estudiando el libro de contabilidad codificado que habían descubierto en la cámara oculta del molino. Las páginas estaban llenas de la caligrafía cuidadosa de su bisabuelo, pero las entradas estaban escritas en un sistema de números y símbolos que desafiaba una fácil interpretación. Samuel ya se había ido a la cama, agotado por su día de descubrimientos, pero Margaret se encontraba demasiado llena de energía para dormir. El libro de contabilidad documentaba claramente las transacciones financieras, pero las cantidades se registraban en un código que protegía la información de observadores casuales. Siempre había sabido que su bisabuelo era un hombre metódico, pero la complejidad de su sistema de mantenimiento de registros revelaba un nivel de precaución que hablaba de los tiempos peligrosos que había vivido. Durante la depresión, un hombre con riqueza oculta necesitaba ser extraordinariamente cuidadoso para proteger sus secretos. Margaret trazó su dedo por una página de entradas, notando los patrones recurrentes. Ciertos símbolos aparecían con frecuencia, a menudo seguidos de números que podrían representar fechas, cantidades o ubicaciones. Si pudiera descifrar el código, podría comprender el alcance completo de lo que Jeremiah Stone había acumulado. Un suave golpe en la puerta de su cocina interrumpió su concentración. Margaret miró el reloj. Casi las 10, inusualmente tarde para los visitantes en el valle de Pine Ridge. Se acercó a la puerta con cautela, mirando por la ventana para ver a Emma de pie en su porche. «Perdón por molestarte tan tarde», dijo Emma cuando Margaret abrió la puerta. «Pero no podía dejar de pensar en lo que me mostraste hoy. Recordé algo que podría ser importante». Margaret invitó a su amiga a entrar, agradecida por la compañía y curiosa por lo que Emma había recordado. «Después de que te fuiste esta tarde», explicó Emma, sentándose en una silla de la cocina, «llamé a mi abuela. Ahora tiene 93 años, pero su memoria para los viejos tiempos todavía es aguda. Le pregunté sobre Jeremiah Stone y sus actividades durante la depresión». Margaret sirvió a Emma una taza de té y esperó a que continuara. «La abuela me contó algo interesante», dijo Emma. «Recordó que tu bisabuelo solía desaparecer por días seguidos, supuestamente revisando el ganado en los pastos altos, pero nunca llevaba un caballo o una mula de carga. Solo caminaba hacia las montañas con una pequeña mochila y su bastón. Eso sí que parece inusual para revisar el ganado», asintió Margaret. «Pero aquí está la parte realmente interesante», continuó Emma. «La abuela dijo que siempre regresaba con su mochila más pesada que cuando se fue. Ella lo notó porque solía verlo desde la ventana de su cocina cuando pasaba por su granja». Margaret sintió un escalofrío de emoción. Estaba llevando algo desde las montañas. «Eso es lo que yo también pensé. Y hay más». Emma se inclinó conspiradoramente. La abuela dijo que durante los peores años de la depresión, cuando otras familias luchaban por comprar las necesidades básicas, tu bisabuelo siempre parecía tener dinero en efectivo disponible. Ayudó a varias familias con préstamos cuando el banco no podía o no quería ayudarlos. Margaret pensó en las implicaciones. Si Jeremiah Stone había estado trayendo regularmente materiales valiosos desde las montañas, y si había estado ayudando tranquilamente a los miembros de la comunidad con asistencia financiera, debía haber acumulado una riqueza sustancial. «Emma», dijo Margaret lentamente, «¿qué pasa si el tesoro no es solo lo que escondió alrededor de nuestra propiedad? ¿Qué pasa si hay sitios de minería en las montañas donde estaba extrayendo activamente metales preciosos?» Los ojos de Emma se abrieron. «¿Quieres decir que podría haber tenido reclamos mineros reales?» Margaret sacó el libro de contabilidad codificado y le mostró a Emma algunas de las entradas más complejas. «Mira estos registros. Algunos de ellos parecen hacer referencia a ubicaciones que no están en nuestra propiedad. ¿Qué pasa si estaba trabajando en varios sitios?» Pasaron la siguiente hora examinando el libro de contabilidad juntos, tratando de identificar patrones que pudieran revelar las ubicaciones o la naturaleza de las diversas entradas. La aptitud natural de Samuel para el reconocimiento de patrones habría sido útil, pero Margaret no quería despertarlo. «Este símbolo aparece con frecuencia», observó Emma,
señalando una marca que parecía un pico de montaña con una estrella encima, y siempre es seguido por números más grandes que las otras entradas. Margaret estudió el símbolo que Emma había identificado. Ubicaciones en la montaña, tal vez. La estrella podría indicar sitios particularmente productivos. Mientras trabajaban para decodificar el libro de contabilidad, Margaret se encontró pensando en las implicaciones más amplias de sus descubrimientos. Si su bisabuelo había establecido operaciones mineras en la tierra del Bosque Nacional, por encima de su propiedad, esos sitios aún podrían contener depósitos valiosos, pero también serían mucho más difíciles de acceder legalmente. Necesitamos ser sistemáticos con esto, se dio cuenta Margaret. Antes de que podamos tomar cualquier decisión sobre la propiedad o las ofertas de Harrison, necesitamos comprender el alcance completo de lo que estamos lidiando. Emma asintió con la cabeza. ¿Has pensado más en el plazo de Harrison? Él quiere una respuesta para el final de la semana. Margaret había estado tratando de no pensar en la fecha límite, pero la pregunta de Emma la obligó a enfrentar la presión de tiempo que enfrentaban. Si rechazamos su oferta, sin entender lo que estamos cediendo, podríamos arrepentirnos para siempre. Pero si la aceptamos y luego descubrimos que vendimos una fortuna por una fracción de su valor, te arrepentirías aún más, terminó Emma. A Margaret se le ocurrió una idea. Emma, tú conoces a todos en este valle. ¿Has escuchado algún rumor sobre estudios geológicos o interés de compañías mineras en el área? Emma se quedó en silencio por un momento, buscando en su memoria. Ahora que lo mencionas, ha habido algunos visitantes inusuales en la ciudad en los últimos meses. Hombres con trajes caros, haciendo preguntas en el juzgado sobre los registros de la propiedad y los derechos de minerales. En ese momento, pensé que podrían ser desarrolladores buscando propiedades recreativas, pero podrían haber estado investigando el potencial minero, concluyó Margaret. Hay algo más, dijo Emma con vacilación. No le dimos mucha importancia en ese momento, pero el mes pasado vi a Harrison almorzando con dos hombres de fuera de la ciudad. Estaban mirando mapas y papeles, y cuando pasé por su mesa, dejaron de hablar y guardaron los papeles. Margaret sintió una creciente sensación de urgencia. Si Harrison estaba trabajando con inversores externos que habían investigado el potencial mineral de la zona, estaban operando con mucha más información de la que ella poseía. El libro de contabilidad codificado podría tener la clave para entender lo que su familia realmente poseía, pero se le estaba acabando el tiempo para descifrarlo. Mañana, decidió Margaret, Samuel y yo continuaremos siguiendo el mapa del bisabuelo. Necesitamos encontrar los escondites restantes y entender lo que nos dejó. Entonces podremos tomar decisiones informadas sobre cómo proceder. Emma se acercó a la mesa y le apretó la mano a Margaret. Decidas lo que decidas, no estás sola. Ayudaré en todo lo que pueda. Después de que Emma se fue, Margaret regresó al libro de contabilidad codificado con una determinación renovada. Trabajó hasta bien entrada la medianoche, tomando notas y probando diferentes enfoques para romper el cifrado. Cuando finalmente se fue a la cama, había identificado varios patrones recurrentes que podrían representar ubicaciones, fechas o cantidades. Mientras se quedaba dormida, Margaret se encontró pensando en la cuidadosa planificación de su bisabuelo. Jeremiah Stone había creado este sistema elaborado no solo para esconder riqueza, sino para asegurar que sus descendientes tuvieran la información que necesitaban para tomar decisiones sabias. Estaba empezando a entender que el verdadero tesoro no era solo oro y plata, era conocimiento y preparación. La mañana siguiente traería nuevos descubrimientos. Pero Margaret se sentía cada vez más segura de que el futuro de su familia no estaba en venderle a la compañía de desarrollo de Harrison, sino en comprender y reclamar su verdadera herencia. Margaret se despertó para encontrar a Samuel ya en la cocina. El libro de contabilidad codificado estaba abierto ante él junto a su cuaderno y varios lápices. El chico siempre había sido madrugador, pero esta mañana su intensidad sugería que había estado trabajando durante algún tiempo. Creo que descifré parte del código, anunció Samuel sin levantar la vista de su trabajo. Margaret se sirvió café y se sentó junto a su hijo, asombrada por su enfoque sistemático del cifrado. Samuel había creado tablas que mostraban la frecuencia de diferentes símbolos y había comenzado a probar varios patrones de sustitución. Mira esto, dijo Samuel, señalando una serie de entradas de 1934.
Estos símbolos aparecen cada pocas semanas, siempre seguidos por el mismo tipo de números. Creo que representan viajes regulares a las mismas ubicaciones. Margaret estudió el análisis de Samuel. Su hijo había identificado patrones que se le habían escapado a su mente cansada la noche anterior. La regularidad de ciertas entradas sugería actividades rutinarias, tal vez visitas regulares a sitios de minería establecidos. Y aquí, continuó Samuel, pasando a una sección posterior del libro de contabilidad. Las entradas cambian en 1940. Las cantidades se hacen más grandes y nuevos símbolos comienzan a aparecer. Creo que el bisabuelo expandió sus operaciones durante los años de guerra. Margaret se dio cuenta de que la aptitud natural de Samuel para los rompecabezas y los patrones lo hacía mucho más adecuado para decodificar el libro de contabilidad que ella. ¿Qué crees que representan las cantidades más grandes? Tal vez encontró depósitos más ricos, sugirió Samuel. O tal vez los precios de los metales preciosos aumentaron durante la guerra, haciendo que las mismas cantidades valieran más dinero. El pensamiento lógico de Samuel impresionó a Margaret una vez más. A sus 12 años, su hijo poseía habilidades analíticas que muchos adultos envidiarían. Según el mapa del tesoro, dijo Samuel, consultando los documentos de su primer escondite, nuestra próxima ubicación debería estar en los cimientos del viejo granero. ¿Quieres echar un vistazo? El granero se había derrumbado durante una severa tormenta de invierno 15 años antes, dejando solo sus cimientos de piedra y maderos dispersos. Margaret siempre había tenido la intención de limpiar los escombros, pero otras prioridades habían tenido precedencia. Ahora, el área llena de escombros podría contener otra pieza del rompecabezas de su familia. Caminaron juntos hacia el sitio del granero, el aire de la mañana fresco con la promesa de otro día claro en la montaña. Samuel inmediatamente comenzó a examinar las piedras de los cimientos, buscando los símbolos distintivos que habían marcado sus descubrimientos anteriores. Aquí, llamó Samuel desde la esquina oriental de los cimientos, el mismo símbolo que antes, tallado en esta piedra angular. Margaret se unió a él, notando cómo el símbolo tallado estaba posicionado para ser visible solo desde el interior de la estructura original del granero. Su bisabuelo había sido consistentemente cuidadoso al ocultar sus marcadores de la observación casual. Siguiendo el patrón que habían aprendido, comenzaron a examinar el área alrededor de la piedra marcada en busca de signos de un escondite oculto. Fue Margaret quien descubrió que varias piedras en los cimientos podían ser movidas, revelando un espacio hueco debajo. El escondite que descubrieron era diferente de los anteriores. En lugar de documentos o herramientas, este escondite contenía pequeñas bolsas de cuero, cada una cuidadosamente envuelta y etiquetada. Margaret abrió la primera bolsa con manos temblorosas. Dentro había monedas de plata, docenas de ellas, que databan de la década de 1800 y principios de 1900. Muchas parecían ser piezas raras de colección que valdrían mucho más que su contenido de plata. «Mira estas fechas», dijo Samuel, examinando otra bolsa. Algunas de estas monedas son realmente viejas. El bisabuelo debe haberlas estado recolectando durante años. Margaret contó las monedas de las primeras bolsas, estimando su valor potencial, incluso sin considerar su valor de colección. El contenido de plata por sí solo representaba miles de dólares, y había más de una docena de bolsas en el escondite. «Samuel», dijo Margaret en voz baja, «creo que estamos viendo una cantidad seria de dinero aquí». Pero fue el descubrimiento en la bolsa final lo que realmente le quitó el aliento a Margaret. Envueltos en tela de seda, había varias pequeñas pepitas de oro, cada una cuidadosamente etiquetada con una fecha y ubicación. Las pepitas eran hermosas, lisas, piezas formadas de forma natural que hablaban de la riqueza oculta de la montaña. Samuel sostuvo una de las pepitas para que la luz de la mañana la captara. «Mamá, estas no son solo escamas como las muestras que encontramos antes. Estas son piezas sustanciales». Margaret examinó las etiquetas en las pepitas de oro, notando que las ubicaciones a las que se hacía referencia estaban todas en el país alto por encima de su propiedad. Su bisabuelo, de hecho, había estado trabajando en sitios de minería en las montañas, y esos sitios habían sido lo suficientemente productivos como para producir pepitas de un tamaño significativo. «Necesitamos investigar el valor de estas monedas y piezas de oro», se dio cuenta Margaret. «Pero primero, sigamos el mapa. Quiero entender el alcance completo
de lo que el bisabuelo nos dejó antes de que empecemos a tomar decisiones. Volvieron a envolver cuidadosamente las monedas y el oro, colocando todo en una caja segura que Margaret podía esconder en su casa. Mientras trabajaban, Margaret se encontró pensando en el plazo que enfrentaban. La fecha límite de Harrison se acercaba, y cada nuevo descubrimiento hacía que la idea de vender la propiedad fuera más difícil de contemplar. Samuel, dijo Margaret mientras caminaban de regreso a la casa, ¿qué piensas de la oferta de Harrison? Si tenemos todo este tesoro, ¿todavía tenemos que preocuparnos por el dinero? Samuel se quedó en silencio por varios momentos, su joven mente lidiando con implicaciones complejas. Creo que el bisabuelo nos dejó este tesoro por una razón, dijo finalmente. Tal vez él sabía que algún día nuestra familia enfrentaría la presión de vender la tierra. Tal vez quería asegurarse de que tendríamos los recursos para mantenerla si lo elegíamos. Margaret se sorprendió por la sabiduría de su hijo. Samuel entendió instintivamente lo que ella estaba empezando a darse cuenta. El tesoro no era solo sobre dinero, era sobre preservar el legado familiar y mantener la independencia frente a la presión externa. Hay algo más, agregó Samuel. El libro de contabilidad codificado muestra entradas que continúan hasta 1943, el año en que el bisabuelo escribió su carta final. Pero algunas de las ubicaciones en la montaña marcadas en el libro de contabilidad no están incluidas en nuestro mapa del tesoro. Margaret dejó de caminar. ¿Qué quieres decir? Quiero decir que podría haber sitios de minería activos que el bisabuelo estaba trabajando, sitios que todavía contienen depósitos valiosos. El mapa del tesoro solo muestra los escondites que escondió alrededor de nuestra propiedad, pero el libro de contabilidad sugiere que tenía operaciones también en la tierra del Bosque Nacional. Las implicaciones golpearon a Margaret como un golpe físico. Si el Stone de Jeremiah había establecido reclamos mineros en las montañas, esos reclamos aún podrían ser legalmente válidos. El tesoro que estaban encontrando alrededor de su propiedad podría ser solo el comienzo de su riqueza potencial. Necesitamos investigar los derechos de minerales y los reclamos mineros, dijo Margaret, y tenemos que hacerlo rápidamente. Esa tarde, Margaret llamó a la doctora Wells y arregló una reunión en el juzgado del condado. Si su bisabuelo había presentado reclamos mineros oficiales, habría registros públicos que documentarían sus actividades. Mientras se preparaban para el viaje a la ciudad, Margaret sintió el peso de las decisiones que afectarían no solo su futuro y el de Samuel, sino potencialmente el futuro del Valle de Pine Ridge. La compañía de desarrollo de Harrison podría estar planeando explotar recursos minerales que por derecho pertenecían a la familia Stone. El libro de contabilidad codificado y los crecientes escondites del tesoro estaban revelando una verdad que lo cambiaba todo. Su bisabuelo no había sido solo un molinero que coleccionaba metales preciosos como un pasatiempo. Había sido un operador minero sofisticado que había acumulado una riqueza sustancial y había tomado medidas cuidadosas para asegurar que esa riqueza permaneciera en la familia. Por lo tanto, la investigación de mañana en el juzgado podría revelar el alcance completo de su herencia y su poder para resistir la presión de Harrison. El juzgado del condado se alzaba como una fortaleza de ladrillo rojo y piedra caliza en el centro de Millfield, Colorado. Margaret había conducido por las sinuosas carreteras de montaña, con la doctora Wells a su lado y Samuel en el asiento trasero. Los tres tensos con la anticipación de lo que podrían descubrir en los registros públicos. La doctora Wells había llamado con antelación para organizar el acceso a los registros históricos de minería, explicando su investigación como un interés académico en la historia geológica local. La secretaria que los recibió, una mujer servicial llamada Janet Morrison, parecía genuinamente emocionada de ayudar con lo que llamó una de las solicitudes de investigación más interesantes que hemos tenido en años. Los reclamos mineros de las décadas de 1930 y 1940 son fascinantes, explicó Janet mientras los conducía a la sala de registros. La mayoría de la gente no se da cuenta de la cantidad de actividad minera que ocurrió en esta región durante ese periodo. La depresión y luego la guerra crearon condiciones económicas inusuales que hicieron que las operaciones de minería a pequeña escala fueran bastante rentables. El corazón de Margaret latió fuerte mientras Janet sacaba varios libros de contabilidad gruesos y cajas de documentos. Estos registros cubren todos los derechos de minerales y reclamos mineros presentados en el Valle de Pine Ridge
y la tierra circundante del Bosque Nacional de 1920 a 1950. La doctora Wells se hizo cargo de la investigación. Su experiencia académica la hizo eficiente para navegar por los complejos sistemas de archivo. Samuel demostró ser sorprendentemente útil. Sus habilidades de reconocimiento de patrones le permitieron identificar rápidamente entradas relevantes mientras trabajaban a través de los registros cronológicos. Aquí, dijo la doctora Wells después de 20 minutos de búsqueda. Jeremiah Stone, 15 de septiembre de 1933. Margaret se inclinó sobre el hombro de la doctora Wells mientras la anciana leía del documento oficial. Reclamo minero número 1847 presentado para la extracción de metales preciosos en tierras públicas adyacentes a la propiedad privada en Pine Ridge Valley. Solicitante Jeremiah Stone. Ubicación, secciones 14 y 15, municipio 8 Norte, rango 75, Oeste. ¿Qué significa eso exactamente?, preguntó Margaret. La doctora Wells consultó un mapa del municipio. Significa que tu bisabuelo presentó reclamos oficiales en 2 secciones de tierra del Bosque Nacional que limitan con la propiedad de tu familia. Estos no son reclamos pequeños, Margaret. Estamos hablando de una superficie significativa en las montañas por encima de tu molino. Janet Morrison miró por encima de sus hombros los documentos. Oh, Dios mío, dijo con evidente emoción. Esto es bastante inusual. La mayoría de los reclamos mineros de ese período eran pequeñas operaciones de placer, buscadores individuales que trabajaban en los lechos de los arroyos. Pero esta presentación cubre un territorio sustancial y especifica derechos de minería de roca dura. Samuel había estado leyendo tranquilamente documentos adicionales mientras los adultos discutían el primer descubrimiento. Mamá, dijo con urgencia, hay más presentaciones, muchas más. La doctora Wells se movió para examinar los hallazgos de Samuel. Durante la siguiente hora, descubrieron que Jeremiah Stone había presentado un total de 7 reclamos mineros entre 1933 y 1942, cubriendo casi 3,000 acres de tierra de montaña que rodeaban el valle de Pine Ridge. Esto es extraordinario, murmuró la doctora Wells, extendiendo los mapas de reclamos sobre la mesa de investigación. Tu bisabuelo esencialmente aseguró los derechos de minerales para la mayor parte del país alto en esta región. Margaret miró los mapas, tratando de comprender el alcance de lo que estaban viendo. ¿Todavía son válidos estos reclamos? Janet Morrison consultó un manual de referencia. Los reclamos mineros presentados durante este periodo siguen siendo válidos siempre que se paguen las tarifas de mantenimiento anuales y se cumplan los requisitos mínimos de trabajo. Déjame revisar los registros de pago. Los registros de pago contaron una historia aún más notable. Jeremiah Stone había mantenido fielmente los 7 reclamos mineros hasta 1943, el año de su muerte. Después de eso, los pagos habían continuado, hechos por el padre de Margaret hasta su muerte, y luego, para el asombro de Margaret, por un bufete de abogados en Denver que actuaba como fiduciario para el patrimonio de la familia Stone. No entiendo, dijo Margaret. Papá nunca mencionó nada sobre reclamos mineros o pagos de fiduciarios. La doctora Wells estudió los documentos legales con más cuidado. Parece que tu bisabuelo estableció un fideicomiso para asegurar que los reclamos se mantuvieran incluso si los miembros de la familia no eran conscientes de su existencia. Mira aquí. El documento del fideicomiso especifica que los derechos de minerales deben ser preservados para futuras generaciones de la familia Stone. Janet Morrison había estado investigando la información del estado actual en su computadora. Según nuestros registros más recientes, los 7 reclamos permanecen activos y legalmente válidos. El fideicomiso ha continuado haciendo pagos hasta 2025. Margaret se sentó pesadamente en su silla, abrumada por las implicaciones. ¿Me estás diciendo que mi familia posee derechos de minerales para 3,000 acres de tierra de montaña? Y eso es exactamente lo que te estoy diciendo, confirmó la doctora Wells. Y basándome en los estudios geológicos que he visto de esta región, esos reclamos probablemente cubren algunos de los depósitos minerales más ricos de Colorado. Samuel había estado estudiando uno de los documentos del fideicomiso. Mamá, escucha esto. Los derechos de minerales antes mencionados serán transferidos a los descendientes directos de Jeremiah Stone
Al presentar la identificación adecuada y completar los requisitos legales establecidos en este acuerdo, la doctora Wells le quitó el documento a Samuel y lo leyó con atención. Margaret, esto es notable. Tu bisabuelo no solo te dejó un tesoro alrededor de tu propiedad, te dejó la propiedad legal de valiosas operaciones mineras. No eres solo una dueña de molino que lucha por pagar las facturas. Eres potencialmente una de las mayores propietarias de derechos de minerales en esta parte de Colorado. El peso de esta revelación se posó sobre Margaret como una fuerza física. Todo sobre su situación había cambiado de repente. La presión de Harrison para vender la propiedad del molino, el interés de la compañía de desarrollo, incluso sus propias luchas financieras. Todo se veía completamente diferente ahora. ¿Cuánto podrían valer estos derechos mineros?, preguntó Margaret. Janet Morrison había estado consultando materiales de referencia adicionales. Bueno, no debería especular sobre valores, pero puedo decirte que derechos de minerales similares en Colorado se han vendido por millones de dólares en los últimos años. Con los precios actuales de los metales preciosos y la tecnología de extracción moderna, hizo una pausa, claramente emocionada por la investigación que estaban realizando. Digamos que estos reclamos podrían ser extremadamente valiosos. La doctora Wells estaba estudiando un mapa de estudio geológico junto a los documentos de reclamos mineros. Margaret, mira esto. Los reclamos que tu bisabuelo presentó cubren áreas que los estudios geológicos recientes identifican como zonas de alta probabilidad para depósitos de plata, oro y minerales de tierras raras. ¿Minerales de tierras raras?, preguntó Samuel. Elementos utilizados en la electrónica moderna y la tecnología de energía renovable, explicó la doctora Wells. Son increíblemente valiosos y la demanda ha aumentado dramáticamente en los últimos años. Margaret sintió como si el mundo se hubiera movido bajo sus pies. Había pasado años preocupándose por pagar los impuestos de la propiedad en 20 acres de propiedad de molino, sin saber que su familia poseía derechos de minerales que valían potencialmente millones de dólares. Hay algo más, dijo Janet Morrison, consultando la pantalla de su computadora. Estos registros muestran que ha habido una actividad de investigación reciente sobre estos reclamos mineros específicos. Alguien ha estado investigando su estado y propiedad. ¿Qué tipo de investigación?, preguntó la doctora Wells. Solicitudes de investigación legal, consultas de estudios geológicos y... Janet hizo una pausa revisando su pantalla más cuidadosamente. Evaluaciones de valoración de mercado. Alguien ha estado realizando una diligencia debida sobre estos reclamos en los últimos 6 meses. A Margaret se le heló la sangre. 6 meses. Eso es más o menos cuando Harrison comenzó a presionarme para que vendiera la propiedad del molino. La doctora Wells y Samuel intercambiaron miradas significativas. El plazo era demasiado conveniente para ser una coincidencia. Janet, dijo la doctora Wells con cuidado, ¿sería posible determinar quién hizo estas consultas? Janet consultó sus registros. Las solicitudes vinieron a través de un bufete de abogados en Denver, Blackwood Sterling and Associates. Estaban actuando en nombre de un cliente que no identificaron. Las manos de Margaret comenzaron a temblar. Harrison mencionó una compañía de desarrollo de Denver. ¿Qué pasa si son las mismas personas? La doctora Wells recogió los documentos de los reclamos mineros. Margaret, creo que debemos considerar la posibilidad de que Harrison y su compañía de desarrollo hayan sabido sobre estos derechos de minerales todo el tiempo. Su oferta para comprar la propiedad de tu molino podría ser un intento de obtener el control del acceso a los reclamos mineros que valen mucho más de lo que están ofreciendo pagar. Samuel había estado procesando en silencio todo lo que habían aprendido. Mamá, dijo seriamente, si poseemos derechos de minería que valen millones de dólares, y si Harrison lo sabe, entonces básicamente está tratando de robar nuestra herencia. Margaret asintió, sintiendo una oleada de ira mezclada con determinación. La presión persistente de Harrison, sus demandas de plazos, sus ofertas aumentadas. Todo tenía sentido ahora. Él no estaba tratando de ayudarla a resolver problemas financieros. Estaba tratando de adquirir derechos de minerales por una fracción de su verdadero valor. ¿Qué hacemos ahora?, preguntó Margaret. La doctora Wells sonrió con gravedad. Ahora nos aseguramos de que reclames adecuadamente tu herencia
y la protejas de las personas que se aprovecharían de tu familia. Pero primero, necesitamos investigar el valor de mercado actual de estos reclamos y entender tus derechos legales. Mientras se preparaban para salir del juzgado, Margaret sintió como si estuviera viendo su vida claramente por primera vez en años. Su bisabuelo no había sido solo un hombre reflexivo que ahorraba dinero. Había sido un visionario que había asegurado el futuro de su familia por generaciones. La búsqueda del tesoro que había comenzado con el descubrimiento de Samuel de una carta oculta había revelado algo mucho más grande que monedas de oro y plata. Había revelado que la familia Stone poseía activos que podrían transformar no solo sus propias vidas, sino todo el paisaje económico del valle de Pine Ridge. El plazo de Harrison de repente parecía menos amenazante y más como una oportunidad. Cuando él llamara para su respuesta final, Margaret estaría lista con información que cambiaría completamente el equilibrio de poder. El viaje de regreso al valle de Pine Ridge transcurrió en un silencio contemplativo. La mente de Margaret daba vueltas con las implicaciones de lo que habían descubierto en el juzgado. Samuel se sentó en el asiento del pasajero, organizando cuidadosamente los documentos fotocopiados que habían obtenido. Mientras la doctora Wells revisaba sus notas de su sesión de investigación, Margaret, dijo la doctora Wells mientras doblaban la última curva antes de la ciudad, tenemos que movernos con cuidado a partir de ahora. Si Harrison y sus asociados han estado investigando tus derechos de minerales durante meses, probablemente estén preparados para la posibilidad de que descubras la verdad. Margaret asintió. Su agarre se tensó en el volante. ¿Qué crees que harán cuando se den cuenta de que lo sabemos? Eso depende de cuánto dinero esté en juego, respondió la Dr. Wells con gravedad, y de cuán lejos estén dispuestos a llegar para proteger su inversión. Mientras entraban en la entrada de Margaret, Samuel señaló hacia el molino. «Mamá, hay alguien junto a la rueda de agua». El corazón de Margaret dio un salto al reconocer la figura que estaba cerca del molino de su familia. Thomas Harrison estaba de espaldas a ellas, aparentemente examinando el exterior del edificio. Pero no estaba solo. Dos hombres con trajes caros estaban cerca, uno de ellos tomando fotografías mientras el otro consultaba lo que parecía ser equipo de topografía. «Quédense en el coche», le dijo Margaret a Samuel, aunque podía ver la determinación en los ojos de su hijo, que sugería que no tenía intención de quedarse atrás. La doctora Wells puso una mano tranquilizadora en el hombro de Margaret. «Recuerda, ahora tienes información que ellos no saben que posees. Eso te da la ventaja». Margaret caminó por el camino hacia el molino, su corazón latiendo, pero sus pasos firmes. Harrison se volteó al escucharla acercarse. Su sonrisa practicada apareció instantáneamente, aunque notó que no llegaba a sus ojos. «Señorita Stone», llamó Harrison con alegría forzada. «Espero que no le importe que traiga a algunos colegas para que vean la propiedad. Estos caballeros representan a la compañía de desarrollo que mencioné». Los dos hombres con Harrison claramente no eran locales. Todo en ellos, desde sus zapatos pulidos hasta sus expresiones calculadas, hablaba de dinero serio y poder corporativo. El mayor de los dos dio un paso adelante, extendiendo su mano. «Señorita Stone, soy Robert Blackwood de Blackwood, Sterling and Associates», dijo con suavidad. «Estamos muy interesados en su propiedad y esperamos discutir algunas oportunidades emocionantes con usted». Margaret sintió un escalofrío de reconocimiento. Este era el mismo bufete de abogados que había estado investigando los reclamos mineros de su familia. Se obligó a mantener una expresión neutral mientras su mente corría con las implicaciones de su presencia. «¿Qué tipo de oportunidades?», preguntó Margaret con cuidado. Blackwood sonrió con encanto practicado. «Bueno, más allá de la generosa oferta que el señor Harrison ya ha presentado, hemos identificado un potencial adicional para esta propiedad que podría beneficiar a todos los involucrados». ¿Potencial adicional? El segundo hombre, que se había presentado como James Sterling, consultó una tableta. «Nuestros consultores geológicos creen que esta área puede tener posibilidades significativas de desarrollo mineral. Estaríamos preparados para ofrecer sustancialmente más que los $300,000 originales si está dispuesta a incluir los derechos de minerales en cualquier venta potencial». El pulso de Margaret se aceleró, pero mantuvo su voz firme. ¿Derechos de minerales? No sabía que hubiera derechos de minerales asociados con esta propiedad. Blackwood y Sterling intercambiaron una mirada rápida que confirmó las sospechas de Margaret.
Sabían exactamente qué derechos de minerales existían y estaban probando para ver cuánto sabía ella. Oh, siempre hay consideraciones de minerales con la propiedad de montaña, dijo Blackwood casualmente. La mayoría de los propietarios de tierras familiares no son conscientes de los detalles técnicos, pero nuestra investigación sugiere que podría haber depósitos valiosos en esta región. ¿Cuán valiosos?, preguntó Margaret. Sterling consultó su tableta de nuevo. Bueno, es difícil decirlo sin estudios exhaustivos, pero estaríamos preparados para aumentar nuestra oferta a $500,000 por el paquete de propiedad completo, incluyendo cualquier derecho de minerales que pueda existir. Margaret casi se rió de la audacia de su oferta. Proponían pagar $500,000 por derechos de minerales que podrían valer decenas de millones, pero mantuvo su exterior compuesto, recordando el consejo de la doctora Wells sobre que la información es poder. Eso ciertamente vale la pena considerarlo, dijo Margaret con neutralidad, pero necesitaría algo de tiempo para investigar qué derechos de minerales podrían existir realmente. La sonrisa de Blackwood se tensó ligeramente. Por supuesto, aunque debo mencionar que nuestra oferta es sensible al tiempo. Las condiciones del mercado cambian rápidamente en el negocio del desarrollo. Harrison dio un paso adelante, añadiendo su presión a la conversación. Señorita Stone, con respeto, ha estado luchando financieramente durante años. Esta oferta representa una seguridad para usted y su hijo que podría no volver a ver. Samuel aparentemente había decidido ignorar la instrucción de su madre de quedarse en el coche porque apareció al lado de Margaret, llevando su cuaderno y varios de los documentos que habían fotocopiado en el juzgado. Mamá, dijo Samuel inocentemente, ¿debo mostrarles los documentos de reclamos mineros que encontramos hoy? El efecto de las palabras de Samuel en los tres hombres fue inmediato y revelador. La compostura practicada de Blackwood se desvaneció notablemente, mientras que Sterling en realidad dio un paso hacia atrás. El rostro de Harrison se puso pálido. ¿Documentos de reclamos mineros?, preguntó Blackwood, su voz cuidadosamente controlada. Margaret se dio cuenta de que Samuel, con los instintos de la juventud, había ejecutado perfectamente una revelación estratégica. Ahora sabía con certeza que estos hombres eran plenamente conscientes de los derechos de minerales de su familia. Sí, dijo Margaret, tomando los documentos de Samuel. Hemos estado investigando nuestra historia familiar y descubrimos algunos registros interesantes en el juzgado hoy. Parece que mi bisabuelo estaba más involucrado en la minería de lo que pensábamos. La doctora Wells apareció a su lado, sus credenciales académicas dando peso a su posición. Es bastante notable en realidad. La familia Stone parece poseer derechos de minerales sustanciales en toda esta región. Todavía estamos investigando el alcance completo y el valor actual. Por supuesto, la expresión de Blackwood había cambiado de un encanto confiado a una preocupación calculadora. ¿Qué descubrieron exactamente? Margaret sonrió agradablemente. Bueno, como mencionaron, las condiciones del mercado cambian rápidamente. Creo que necesitaré investigar más antes de tomar cualquier decisión sobre la venta. Sterling estaba escribiendo rápidamente en su tableta, probablemente comunicándose con sus asociados sobre este desarrollo inesperado. Harrison parecía un hombre cuyos planes cuidadosamente trazados se estaban desmoronando ante sus ojos. Señorita Stone, dijo Blackwood, su tono volviéndose más serio, espero que entienda que los derechos de minerales pueden ser asuntos legales complejos. Es importante trabajar con profesionales experimentados que entiendan los requisitos regulatorios y las realidades del mercado. Oh, estoy completamente de acuerdo, respondió Margaret. Por eso consultaremos con abogados de derechos de minerales y expertos geológicos antes de tomar cualquier decisión. Los tres hombres intercambiaron miradas que hablaban de conversaciones privadas urgentes que necesitaban tener. Blackwood le entregó a Margaret una elegante tarjeta de presentación. Por favor, manténganos informados de su investigación, dijo. Seguimos muy interesados en trabajar con usted y estamos preparados para ser bastante flexibles en nuestros acuerdos. Después de que los hombres se fueron, Margaret, Samuel y la doctora Wells se reunieron en la cocina para procesar lo que acababa de ocurrir. Lo saben, dijo la doctora Wells simplemente. Saben exactamente qué derechos de minerales existen y han estado planeando adquirirlos por mucho menos de su verdadero valor. Samuel estaba estudiando la tarjeta de presentación que Blackwood había dejado. Mamá,
Este es el mismo bufete de abogados que estaba investigando nuestros reclamos mineros en el juzgado. Margaret asintió con gravedad. Probablemente han estado planeando esta adquisición durante meses, tal vez años. Investigaron nuestra situación financiera, identificaron nuestras vulnerabilidades y se acercaron a nosotros cuando pensaron que seríamos más propensos a vender rápidamente. ¿Qué hacemos ahora?, preguntó Samuel. La doctora Wells ya estaba buscando su teléfono. Ahora nivelamos el campo de juego. Llamaré a un colega mío que se especializa en la ley de derechos de minerales. Es hora de que tengas una representación profesional que trabaje para tus intereses en lugar de en tu contra. Margaret sintió una oleada de determinación. Durante años se había sentido indefensa ante la presión financiera y el juicio de la comunidad. Pero ahora entendía que no era una mujer desesperada aferrada a una propiedad sin valor. Era la dueña de activos valiosos que otros estaban tratando de robar. Hay algo más que debemos hacer, se dio cuenta Margaret. Necesitamos completar el mapa del tesoro del bisabuelo. Si Blackwood y sus asociados están dispuestos a ofrecer $500,000 por derechos de minerales que valen millones, no hay forma de saber lo que podrían estar dispuestos a hacer para evitar que reclamemos nuestra herencia completa. Los ojos de Samuel se iluminaron con comprensión. El escondite final. Según el mapa, debería haber una ubicación más. La doctora Wells levantó la vista de sus arreglos de llamada telefónica. ¿Qué hay en la ubicación final? Margaret consultó el mapa del tesoro original que habían encontrado en el arroyo. Según las anotaciones del bisabuelo, es la ubicación de los documentos maestros, los papeles que transfieren oficialmente todos los derechos de minerales a sus descendientes. Entonces esa es nuestra prioridad, dijo la doctora Wells con firmeza. Necesitamos encontrar esos documentos antes de que la gente de Blackwood se dé cuenta de que aún no tenemos el control legal completo. Margaret miró por la ventana hacia el molino. Su silueta familiar ahora representaba no solo la herencia familiar, sino una riqueza y un poder sustanciales. Su bisabuelo había planeado para este momento, anticipando que las futuras generaciones podrían enfrentar la presión de entregar su herencia. Mañana encontrarían el escondite final y reclamarían lo que Jeremiah Stone les había dejado. Pero esta noche Margaret dormiría sabiendo que ya no estaba luchando para aferrarse a un pasado en ruinas. Estaba luchando para reclamar un futuro próspero que su familia poseía por derecho. El amanecer llegó gris y brumoso sobre el valle de Pine Ridge, pero Margaret había estado despierta durante horas. Se paró en la ventana de su cocina, viendo cómo el molino emergía de la niebla de la mañana, mientras su café se enfriaba en sus manos. Hoy determinaría si su familia reclamaría su herencia legítima o lo perdería todo por la manipulación corporativa. Samuel apareció en la puerta de la cocina, ya vestido y llevando su cuaderno. A pesar de la gravedad de su situación, o tal vez debido a ella, el chico parecía lleno de energía por el desafío que se avecinaba. He estado estudiando la ubicación final en el mapa del bisabuelo, dijo Samuel, extendiendo los documentos sobre la mesa de la cocina. Es diferente de todas las demás. Margaret se unió a él en la mesa, notando los símbolos que Samuel había rodeado en el mapa del tesoro, mientras que las ubicaciones de los escondites anteriores habían sido marcadas con simples indicadores. La ubicación final llevaba múltiples símbolos y lo que parecían ser instrucciones detalladas. ¿Qué crees que significa?, preguntó Margaret. Samuel trazó los símbolos con el dedo. Creo que esta ubicación requiere resolver un rompecabezas antes de que podamos encontrar el escondite. Mira, estos símbolos hacen referencia a partes específicas de la construcción del molino, y estos números podrían ser mediciones o coordenadas. Margaret estudió las anotaciones con más cuidado. Su bisabuelo, de hecho, había creado un desafío más complejo para el escondite final. Los símbolos hacían referencia a las piedras de moler del molino, la rueda de agua, y lo que parecían ser marcadores astronómicos, posiciones del Sol o la Luna que se alinearían con características arquitectónicas específicas. Estaba protegiendo los documentos más importantes, se dio cuenta Margaret. Los papeles maestros que transfieren oficialmente los derechos de minerales serían lo más valioso que dejó atrás. Un golpe en la puerta de la cocina interrumpió su análisis. Emma estaba en el porche, pero no estaba sola. Una distinguida mujer de unos 60 años la acompañaba, llevando un maletín y con el porte confiado de alguien acostumbrada a manejar asuntos legales complejos.
Margaret, dijo Emma mientras entraban. Esta es la abogada Sarah Morrison, la hermana de Janet del juzgado. Ella se especializa en la ley de derechos de minerales. Sarah Morrison había conducido durante la noche desde Denver después de que la doctora Wells la contactara sobre la situación de la familia Stone. Su reputación por proteger a los propietarios de tierras de la explotación corporativa la había convertido en una de las abogadas de derechos de minerales más respetadas de Colorado. Señorita Stone, dijo la abogada Morrison, sentándose en la mesa de la cocina, la doctora Wells me ha informado sobre su situación. He revisado los documentos preliminares y debo decir que su bisabuelo fue extraordinariamente minucioso al proteger los intereses de su familia. Margaret sintió una oleada de esperanza. ¿Podemos reclamar legalmente los derechos de minerales? Basándome en lo que he visto hasta ahora, absolutamente, respondió Morrison. Los reclamos mineros están correctamente presentados y se han mantenido de acuerdo con los requisitos federales. La estructura del fideicomiso es legalmente sólida, pero hizo una pausa, consultando sus notas. Necesitamos los documentos de transferencia maestros para completar el proceso legal. Sin ellos, el bufete de Blackwood podría impugnar su reclamo en la corte y retrasar la resolución por años. Samuel se inclinó con entusiasmo. Sabemos dónde están escondidos los documentos maestros. Solo necesitamos resolver el rompecabezas final del bisabuelo. Morrison examinó el mapa del tesoro con interés profesional. Jeremiah Stone claramente entendió la importancia de proteger estos documentos. Si la gente de Blackwood ha estado investigando sus reclamos durante meses, es posible que también hayan intentado localizar estos papeles de transferencia. Margaret sintió un escalofrío de preocupación. ¿Crees que podrían haberlos encontrado ya? Es posible, admitió Morrison. Pero si su bisabuelo fue tan cuidadoso como sugieren estos otros escondites, probablemente diseñó la ubicación final para que fuera accesible solo a los miembros de la familia que poseían un conocimiento específico sobre el molino. Emma había estado estudiando los símbolos del rompecabezas mientras la abogada hablaba. Margaret, algunas de estas marcas me resultan familiares. ¿No te enseñó tu padre a leer las alineaciones estacionales del molino? Los ojos de Margaret se abrieron con una comprensión repentina. Su padre, de hecho, le había enseñado cómo las ventanas y puertas del molino habían sido colocadas para rastrear los cambios estacionales. Un conocimiento que los molineros prácticos necesitaban para optimizar el secado y almacenamiento del grano. Los marcadores astronómicos, dijo Margaret con entusiasmo. El bisabuelo incluyó alineaciones estacionales en su rompecabezas porque sabía que ese conocimiento se transmitiría a través de la familia. Samuel ya estaba calculando ángulos y mediciones a partir de los símbolos del rompecabezas. Si tenemos razón sobre las alineaciones estacionales, tenemos que estar en el molino a una hora específica del día cuando el sol crea las sombras y los patrones de luz correctos. Morrison revisó su reloj. ¿De qué marco de tiempo estamos hablando? Margaret consultó las viejas notas de su padre sobre las características estacionales del molino. Basándome en las referencias de fecha en el rompecabezas, creo que necesitamos estar allí alrededor de las 10:08 de esta mañana, cuando el sol de otoño alcance el ángulo que el bisabuelo especificó. Mientras se preparaban para ir al molino, Morrison ofreció una advertencia. Sean conscientes de que la gente de Blackwood puede estar vigilando sus actividades. Si sospechan que están cerca de encontrar los documentos maestros, podrían intentar interferir. Margaret miró el rostro decidido de su hijo y a sus leales amigos que se habían unido para apoyar a su familia. Entonces será mejor que nos aseguremos de encontrar esos documentos primero. El grupo caminó hacia el molino juntos, la niebla de la mañana comenzando a disiparse a medida que el sol subía más alto. Margaret llevaba el mapa del rompecabezas de su bisabuelo, mientras que Samuel traía su cuaderno lleno de cálculos y Emma y Morrison proporcionaban apoyo moral y experiencia legal. El escondite final los esperaba en algún lugar dentro de la arquitectura cuidadosamente diseñada del molino, protegido por un rompecabezas que solo los miembros de la familia podían resolver. Margaret sintió el peso de las generaciones, de la determinación de la familia Stone, mientras se acercaban al edificio que había albergado sus secretos más preciados. Durante más de 80 años, el interior del molino se sintió diferente con la luz de la mañana que se filtraba a través de las ventanas cuidadosamente posicionadas.
Margaret se paró en el centro del piso de molienda, viendo cómo los rayos de luz creaban patrones que su padre le había enseñado a leer hace décadas. Samuel se movía por el espacio con su cuaderno, midiendo ángulos y comparándolos con los símbolos en el mapa del rompecabezas del bisabuelo. La luz está golpeando la piedra de moler oriental exactamente donde el mapa lo indica, informó Samuel. Y si estoy leyendo estas mediciones correctamente, necesitamos esperar unos 15 minutos más para que el sol alcance la posición precisa. La abogada Morrison se paró cerca de la puerta, vigilando cualquier señal de visitantes no deseados. Emma examinó los detalles de la construcción del molino, notando cómo Jeremiah Stone había incorporado características astronómicas en lo que parecía ser una arquitectura simple y funcional. Tu bisabuelo era notablemente sofisticado, observó Morrison. Crear un rompecabezas con tiempo que solo podía ser resuelto por miembros de la familia con conocimientos específicos muestra una previsión extraordinaria. Margaret caminó hacia la pared occidental donde su padre le había enseñado a observar los patrones de luz estacionales. A medida que el sol continuaba su arco a través del cielo, las sombras de las vigas interiores del molino comenzaron a alinearse con las marcas talladas en el piso de piedra. Marcas que nunca antes había notado, pero que ahora parecían obviamente deliberadas. Samuel, llamó Margaret suavemente, trae el mapa para acá. Samuel se unió a su madre, y juntos vieron cómo la luz solar que avanzaba revelaba los elementos finales del rompecabezas del bisabuelo. Las marcas talladas en el piso formaban una flecha que apuntaba hacia una sección de la pared occidental que se veía idéntica a la mampostería circundante. Según el rompecabezas, dijo Samuel, consultando sus cálculos, cuando el sol alcance la posición exacta marcada en el mapa, debería iluminar algo específico en esa pared. Esperaron en tenso silencio mientras la luz del sol se arrastraba por el piso del molino. Emma y Morrison observaban desde sus posiciones, todos conscientes de que estaban a minutos de la victoria o la decepción. Allí, exclamó Samuel de repente, un estrecho rayo de luz solar, perfectamente alineado por la colocación de la ventana del molino, y la arquitectura interior, golpeó una pequeña sección de la pared occidental. La luz reveló lo que parecía ser un símbolo tallado tan sutilmente en la piedra que era invisible, excepto bajo condiciones de iluminación específicas. Margaret se acercó al símbolo iluminado, reconociendo la misma rueda de molino, pero este tallado era más elaborado, rodeado de marcas adicionales que se hicieron visibles solo bajo la luz solar directa. «Es hermoso», susurró Emma, viendo cómo la obra de arte oculta emergía en la luz en ángulo preciso. Samuel consultó el mapa del rompecabezas una última vez. Según las instrucciones del bisabuelo, el símbolo debería mostrarnos cómo acceder al escondite final. Margaret examinó el diseño tallado más de cerca, notando cómo ciertos elementos parecían indicar puntos de presión o secuencias de manipulación. Siguiendo las instrucciones visuales, presionó partes específicas del símbolo en el orden sugerido por el tallado. Una sección de la pared de piedra, de quizás 3 pies cuadrados, comenzó a moverse hacia adentro, y a diferencia de los simples escondites que habían descubierto en otros lugares, esta era claramente la entrada a una cámara más sustancial. «Ingeniería increíble», murmuró Morrison mientras veían cómo el panel de piedra se abría sobre bisagras ocultas. «Tu bisabuelo creó algo que funcionaría perfectamente después de 80 años». La cámara más allá era más grande de lo que Margaret había esperado, tallada directamente en los cimientos de piedra del molino. Dentro, protegidos por el aire seco de la montaña y la cuidadosa construcción, pesaban varias cajas de madera y lo que parecía ser una colección sustancial de documentos envueltos en cuero aceitado. Margaret levantó cuidadosamente el paquete de documentos, sus manos temblando de anticipación. La envoltura de cuero llevaba el sello de su bisabuelo y una nota en su caligrafía distintiva. «Para mis descendientes que han demostrado ser dignos de esta confianza». Dentro del paquete estaban los documentos maestros que la abogada Morrison necesitaba. Papeles oficiales de transferencia de derechos de minerales, acuerdos de fideicomiso actualizados y estudios geológicos que documentaban el alcance completo de los reclamos mineros de la familia. «Estos son perfectos», dijo Morrison, examinando los papeles legales con evidente alivio, «y con estos documentos, tu propiedad de los derechos de minerales es absolutamente incuestionable».
Pero fue Samuel quien descubrió el elemento más significativo en el escondite final. Envuelto por separado en tela de seda, había un estudio geológico contemporáneo no de la década de 1940, sino fechado solo 3 años antes. «Mamá», dijo Samuel con urgencia, «mira esto». Margaret tomó el informe de estudio moderno, notando el membrete oficial del Servicio Geológico de Colorado. El documento evaluaba los depósitos minerales en toda la región del Valle de Pine Ridge, con un enfoque específico en las áreas cubiertas por los reclamos mineros de Jeremiah Stone. El valor estimado, leyó Margaret en voz alta, su voz apenas por encima de un susurro, oscila entre 12 y 18 millones de dólares, según los precios actuales del mercado de metales preciosos y elementos de tierras raras. La cámara se quedó en silencio mientras la magnitud de su descubrimiento se posaba sobre ellos. Margaret no era solo la dueña de una propiedad familiar, luchando con dificultades financieras. Era la titular de derechos de minería que valían más de lo que la mayoría de la gente ganaba en múltiples vidas. ¿Cómo consiguió el bisabuelo un estudio de hace 3 años?, preguntó Emma, confundida por el plazo. Morrison examinó el estudio con más cuidado. «Esto no es de tu bisabuelo», se dio cuenta. «Alguien más colocó este documento en el escondite recientemente. Alguien que quería que entendieras el verdadero valor de lo que posees». Margaret sintió un escalofrío de comprensión. La doctora Wells. Ella debe haber realizado su propia investigación y nos dejó esto para que lo encontráramos. Fuera del molino, el sonido de motores de coches llamó su atención. A través de las ventanas, pudieron ver varios vehículos acercándose, incluyendo el familiar sedán de Harrison y 2 SUVs que no reconocieron. «Hora de irse», dijo Morrison con firmeza. «Recogiendo los preciosos documentos, tenemos lo que vinimos a buscar, y es hora de asegurarnos de que estos papeles estén debidamente protegidos». Margaret echó un último vistazo a la cámara que había protegido el futuro de su familia durante tantas décadas. El regalo final de su bisabuelo no era solo riqueza, era el conocimiento y la posición legal para proteger esa riqueza de aquellos que la robarían. 6 meses después, el sonido de la rueda de molino restaurada girando en Clear Creek llenó el valle de Pine Ridge, con una música que no se había escuchado en 20 años. Margaret se paró en el porche delantero del molino, viendo cómo la enorme rueda de madera giraba constantemente en el arroyo de la montaña, su restauración completa y su propósito renovado. La transformación había sido notable. Lo que una vez había sido un recordatorio desmoronado de la gloria pasada era ahora un punto de referencia histórico, bellamente mantenido, que atraía a visitantes de todo Colorado. El molino funcionaba tanto como una instalación de molienda de grano para los agricultores locales como un centro educativo donde los visitantes podían aprender sobre las técnicas de molienda tradicionales y la historia minera de la región. Samuel salió del interior del molino, su ropa espolvoreada con harina y su rostro brillante de satisfacción. A sus 13 años, se había convertido en el experto no oficial del molino en sus operaciones mecánicas, capaz de explicar los intrincados sistemas de engranajes y los ajustes de las piedras a los turistas fascinados. «Las nuevas piedras de moler están funcionando perfectamente», informó Samuel. «El lote de trigo del señor Peterson salió exactamente bien. Dice que es la mejor harina que ha producido». Margaret sonrió recordando lo diferentes que habían sido sus vidas hace solo medio año. La batalla legal con la compañía de desarrollo de Blackwood había sido rápida y decisiva una vez que la abogada Morrison presentó los documentos adecuados de derechos de minerales. El bufete de Harrison había abandonado rápidamente sus agresivos intentos de adquisición cuando se enfrentaron a una evidencia clara de la propiedad legal de la familia Stone. «¿Alguna noticia de la doctora Wells sobre la reunión de la Sociedad Histórica?», preguntó Samuel. Margaret revisó su teléfono en busca de mensajes. La doctora Wells había sido fundamental en el establecimiento de la Sociedad Histórica del Valle de Pine Ridge, con el molino restaurado sirviendo como su sede. La sociedad había recibido subvenciones para documentar la historia minera de la región y crear programas educativos que honraran tanto el legado de la familia Stone como el patrimonio más amplio de la comunidad. «Dice que la reunión fue muy bien», informó Margaret. «La Sociedad Histórica recibió la aprobación para el nuevo sendero del patrimonio minero, que conectará nuestro molino con los sitios del museo en las montañas». El sendero del patrimonio minero había sido idea de Margaret,
Banyaman, una forma de compartir la notable historia de las operaciones de su bisabuelo, mientras se preservaba la belleza natural del país alto. Los visitantes podían seguir senderos designados para ver sitios históricos de minería, aprender sobre formaciones geológicas y comprender cómo los primeros colonos habían trabajado con los recursos naturales de las montañas. Emma apareció en el camino desde la ciudad, llevando una cesta y con la expresión de satisfacción de alguien que trae buenas noticias. Emma había sido nombrada gerente de negocios del molino, ayudando a coordinar programas educativos y actividades turísticas. Su naturaleza práctica y sus profundas conexiones con la comunidad la hacían perfecta para el papel. Las reservas de septiembre están completamente llenas, anunció Emma. Tenemos 3 grupos escolares programados, 2 recorridos de la Sociedad Histórica y un grupo de estudiantes de geología de la universidad. Margaret se maravilló de cómo el molino se había convertido en una fuente de orgullo comunitario en lugar de vergüenza. Las familias que una vez habían susurrado sobre la terquedad de Margaret, ahora llevaban a sus hijos a aprender sobre la historia local. El éxito del molino había creado empleos para varios residentes del valle y había traído nueva actividad económica a la región. Hay algo más, continuó Emma con una sonrisa misteriosa. Harrison se detuvo esta mañana. Margaret levantó una ceja. Thomas Harrison había mantenido un perfil bajo desde la resolución legal de la disputa de derechos de minerales. El bufete de abogados de Blackwood había sido investigado por prácticas comerciales poco éticas, y Harrison había dejado tranquilamente su puesto en el banco. ¿Qué quería? Disculparse, dijo Emma, y preguntar si podrías tener algún trabajo a tiempo parcial disponible. Aparentemente, su reputación en la industria bancaria ha sufrido desde la investigación de los derechos de minerales. Margaret consideró esta información con sentimientos encontrados. Las acciones de Harrison habían sido poco éticas, pero entendía la desesperación que podía llevar a las personas a tomar malas decisiones. ¿Qué le dijiste? Que te lo mencionaría, respondió Emma. El molino podría usar a alguien con su experiencia financiera, especialmente ahora que estamos gestionando tanto las operaciones históricas como los ingresos de la minería. Samuel levantó la vista de ajustar el mecanismo de la rueda de agua. ¿Crees que deberíamos confiar en él? Margaret reflexionó sobre la pregunta. Las operaciones mineras habían demostrado ser aún más valiosas de lo que los estudios geológicos habían predicho. Trabajando con compañías de extracción responsables, la familia Stone estaba ganando sustanciales regalías mientras aseguraba la protección del medio ambiente. La confianza era de hecho preciosa. Todos merecen una segunda oportunidad, dijo Margaret finalmente, pero la confianza tiene que ganarse. La doctora Wells apareció en el camino desde su casa, moviéndose con su energía característica a pesar de sus más de 70 años. Se había convertido en la historiadora no oficial del molino, documentando la notable historia de la previsión de Jeremiah Stone y la eventual reivindicación de su familia. Margaret, llamó la doctora Wells, tengo noticias maravillosas. La Sociedad Histórica de Colorado quiere presentar la historia de tu familia en su publicación anual. La están llamando El secreto del molinero. Cómo la herencia de una familia preservó la historia de la montaña. Margaret sintió un cálido brillo de satisfacción. La historia de su bisabuelo inspiraría a otras familias a valorar su herencia y resistir la presión de abandonar los legados familiares por una ganancia financiera a corto plazo. A medida que el sol de la tarde comenzaba a ponerse detrás de las montañas, Margaret se encontró de pie junto a la rueda de agua restaurada, exactamente donde la carta de su bisabuelo le había prometido que encontraría respuestas. Samuel se unió a ella y juntos vieron cómo la rueda giraba constantemente en el claro arroyo de la montaña. ¿Crees que el bisabuelo sabía que esto sucedería?, preguntó Samuel. Margaret consideró la pregunta seriamente. Creo que él sabía que si sus descendientes eran dignos de la confianza que depositó en ellos, encontrarían una manera de honrar tanto el pasado como el futuro. Samuel asintió pensativo. ¿Qué crees que diría sobre el molino ahora? Margaret sonrió, escuchando el ritmo constante de la rueda que giraba y el suave sonido de Clear Creek fluyendo por debajo. Creo que diría que algunas cosas valen la pena preservarlas porque nos conectan con quienes somos y nos recuerdan lo que es verdaderamente valioso. Por encima de ellos, las primeras estrellas comenzaban a aparecer en el cielo que se oscurecía,
El molino se alzaba fuerte contra el telón de fondo de la montaña, sus piedras y maderos cuidadosamente elaborados listos para servir a otra generación. Margaret había aprendido que la verdadera riqueza no era solo sobre dinero o propiedad, era sobre comprender tu lugar en una historia que comenzó antes que tú y continuaría mucho después de que te fueras. Samuel sacó un papel doblado de su bolsillo, otra carta que había descubierto esa mañana en el archivo del molino. Mamá, dijo con una sonrisa, creo que el bisabuelo nos dejó un misterio más por resolver. Margaret se rió sintiendo la familiar emoción del descubrimiento, mezclada con la profunda satisfacción de saber que la historia de su familia estaba lejos de terminar. La rueda de molino giraba constantemente en el arroyo, llevando tanto el recuerdo como la posibilidad hacia cualquier aventura que les esperara.